El momento en que cambié nuestros vasos de agua y vi el terror puro en el rostro de mi hijo es algo que nunca olvidaré. Mi nombre es Eleanor Winters y a los 73 años, nunca imaginé que atraparía a mi único hijo intentando envenenarme solo unas semanas después de haber tomado secretamente una póliza de seguro de vida de $2 millones sobre mi vida. Antes de continuar, dime desde dónde me estás viendo. Y si esto resuena contigo, asegúrate de estar suscrito porque el video de mañana te mostrará exactamente cómo protegerte de aquellos que podrían no tener tus mejores intereses en el corazón. Esta fotografía fue tomada hace solo 3 años. Yo celebrando mi 70 cumpleaños en mi casa junto al lago. Mi hijo Richard está a mi lado, con el brazo alrededor de mi hombro, ambos sonriendo. Pensé que éramos una familia amorosa sin nada que ocultarnos. Estaba equivocado. Fui criada en una pequeña comunidad agrícola donde mi padre trabajaba como el médico local. Siempre observa con atención antes de hacer tu diagnóstico. Ella, diría él. Los síntomas más importantes a menudo están a la vista. Su sabiduría me salvó la vida 50 años después. Después de que mi esposo Thomas falleciera hace 5 años, Richard comenzó a visitarnos con más frecuencia. Lo que parecía ser la atención cariñosa de un hijo devoto se reveló gradualmente como algo más calculado. Sus preguntas sobre mis finanzas se volvieron cada vez más detalladas. Sus sugerencias sobre la planificación patrimonial eran más insistentes. Mamá, ¿has actualizado tu testamento recientemente?, preguntaría con una casualidad ensayada. A tu edad, es importante tener todo en orden. Cada pregunta parecía lo suficientemente inocente por sí sola, pero juntas formaban un patrón que no podía ignorar. Mi primera sospecha concreta llegó cuando descubrí que Richard había estado fotografiando mis frascos de medicamentos durante sus visitas. Noté esto accidentalmente mientras revisaba las fotos de nuestro viaje de pesca familiar. Entre las tomas del lago había primeros planos de las etiquetas de mis medicamentos. Cuando se le preguntó, lo desestimó como simplemente llevar un control en caso de emergencia. Pero su expresión contaba una historia diferente. En lugar de confrontarlo directamente, decidí observar con más cuidado. Mi padre me había enseñado que un diagnóstico adecuado requiere paciencia y evidencia. Comencé a llevar notas detalladas sobre las visitas de Richard e instalé una pequeña cámara de seguridad en mi sala de estar disfrazada dentro de un reloj decorativo. El patrón rápidamente se volvió imposible de ignorar. Richard buscaba en mi oficina en casa cuando pensaba que estaba durmiendo la siesta. Fotografió estados financieros. Ponía a prueba mi memoria, luego expresaba una preocupación exagerada por pequeños lapsos. Lo más inquietante, comenzó a sugerir que podría necesitar su asistencia más directa con las decisiones financieras. Mamá, a tu edad, gestionar estos activos se está volviendo demasiado complejo, sugería con preocupación fabricada. ¿Por qué no te ayudo a simplificar? Las cosas pusieron todo en cuentas conjuntas para que yo pudiera manejar los asuntos complicados por ti. A través de consultas discretas con mi abogado, descubrí que Richard había hecho múltiples citas buscando información sobre mi patrimonio sin mi conocimiento. Él había preguntado específicamente sobre los requisitos para el poder notarial y cómo documentar el deterioro cognitivo. Mi abogada, que ha trabajado con nuestra familia durante décadas, encontró estas consultas lo suficientemente preocupantes como para contactarme directamente. Eleanor Richard expresó preocupaciones sobre tu capacidad cognitiva que no se alinean con mis observaciones de ti, explicó durante nuestro almuerzo confidencial. Parecía particularmente interesado en los mecanismos para establecer la autoridad de toma de decisiones sin audiencias formales de competencia. Esta información transformó una incomodidad vaga en una alarma concreta. La evidencia sugería que estaba sentando las bases sistemáticamente para obtener el control de mis activos, activos que eventualmente se convertirían en suyos a través de una herencia normal, pero aparentemente no lo suficientemente rápido para sus propósitos. Desarrollé lo que llamé mi protocolo de protección. Trabajé con mi abogado para crear documentos patrimoniales que requieran múltiples evaluaciones médicas independientes antes de cualquier cambio en la autoridad de toma de decisiones. Establecí estructuras financieras que protegían los activos fundamentales de acciones impulsivas. Y comencé a documentar cuidadosamente todas las interacciones con Richard. Confié en 2 personas de confianza, mi médico de toda la vida, la doctora Sarah Lewis, y mi amiga más cercana, Margaret, quienes viven cerca y podrían revisarme regularmente. Sus observaciones son preocupantes pero no concluyentes, aconsejó la doctora Lewis. Sigue monitoreando mientras establecemos una documentación de salud básica que contradiga cualquier afirmación falsa. La revelación llegó durante la visita mensual de cena dominical de Richard. Llegó trayendo vino caro y un nuevo libro de planificación patrimonial que pensó que me simplificaría las cosas. Mientras preparaba nuestra comida, insistió en hacer té
trayéndomelo con una atención inusual. Mamá, he estado pensando en tus necesidades de cuidado futuro, comenzó mientras notaba que el té tenía una nube inusual. Encontré una maravillosa comunidad de vida asistida que eliminaría todas estas responsabilidades pesadas de tus hombros. Cuando le expliqué que no tenía interés en dejar mi hogar de 40 años, su expresión mostró un momento de molestia antes de volver a su preocupación ensayada. A tu edad, la independencia no siempre es la elección más sabia. Los accidentes ocurren cuando los ancianos viven. Solo, dejé el té intacto, notando sus miradas repetidas hacia la taza aún llena. Cuando sirvieron la cena, se ofreció a traer agua para los dos, otro acto poco característico de un hijo que típicamente esperaba ser servido durante sus visitas. El vaso de agua que colocó frente a mí tenía una ligera turbidez similar al té. Más revelador aún, me observaba con una intensidad inusual mientras levantaba el vaso repetidamente, animándome a beber. Pareces deshidratada, mamá. Bibi. Es importante a tu edad mantenerse bien hidratado. Me excusé para ir a la cocina y rápidamente capturé una muestra del agua en un frasco de receta vacío que había preparado basándome en mis crecientes sospechas. Al regresar, creé deliberadamente una distracción dejando caer mi servilleta, y en el momento en que Richard se agachó para recogerla, cambié nuestros vasos de agua. La transformación en su comportamiento fue inmediata. Cuando levanté lo que había sido su vaso de agua, de repente extendió la mano, casi derribándolo de mi mano. Espera, no bebes eso. Acabo de recordar que le puse algo de mi medicación para el corazón a esa agua. Momento de mayor, supongo. Se rió nerviosamente. Déjame traer agua fresca. La evidente mentira de que Richard no tenía una afección cardíaca que requiriera medicación confirmó mis sospechas. Mi hijo había puesto algo en mis bebidas deliberadamente con clara intención. En realidad, no tengo mucha sed, respondí con calma, manteniendo la compostura exterior mientras mis alarmas internas se intensificaban. Cuéntame más sobre tu reciente póliza de seguro de vida. La pregunta lo sorprendió visiblemente. ¿Qué póliza de seguro de vida? Lada National Security Life. Seguí observando su expresión con atención por los $2 millones sobre mi vida contratados hace 3 meses, con usted como único beneficiario. El color se le fue del rostro al darse cuenta de que había descubierto información que había ocultado cuidadosamente. Su expresión pasó por la negación de sorpresa y el cálculo antes de asentarse en una indignación defensiva. Eso es solo una planificación financiera responsable. Mamá, todos los asesores recomiendan una cobertura de seguro adecuada para fines patrimoniales. Interesante, anoté con calma, especialmente porque ya tengo la cobertura adecuada organizada a través de mi propia planificación. Cobertura de la que eres bien consciente, ya que lo discutimos después de que falleció tu padre. Esta segunda póliza parece redundante a menos que su propósito sea diferente. Si alguna vez has tenido ese momento en el que te das cuenta de que alguien cercano a ti no era quien pensabas, presiona el botón de suscribirte y la campana de notificaciones porque en la segunda parte descubrirás exactamente qué había en ese vaso de agua. La impactante conversación que siguió y el aliado inesperado que me ayudó a descubrir la magnitud de la devastadora traición de mi propio hijo. Richard me miró a través de la mesa del comedor, su compostura ensayada resquebrajándose por los bordes al darse cuenta de que sabía sobre la póliza de seguro de vida que me había ocultado. El vaso de agua turbia estaba entre nosotros, evidencia física de intenciones demasiado terribles para que una madre las contemplara. Si no has visto la primera parte de esta historia, te recomiendo verla primero para entender cómo descubrí que mi hijo había tomado una póliza de seguro de vida secreta sobre mí y que podría haber estado intentando envenenarme durante lo que debería haber sido una cena familiar ordinaria. Mamá, estás malinterpretando completamente la situación, insistió Richard, con la voz tensa y una casualidad forzada. La póliza es solo una planificación patrimonial estándar, y esa confusión con el agua fue solo un malentendido sobre mis suplementos. Había pasado 73 años vacunos desarrollando la paciencia para ver a través del engaño. Y ahora estaba agradecido por cada lección que la vida me había enseñado. Entonces no te importará si hago analizar este agua, respondí con calma, levantando el pequeño frasco de receta que contenía la muestra que había recogido. El destello de pánico en sus ojos lo confirmó todo. Eso es ridículo, tartamudeó. No puedes pensar que yo lo haría. No quiero pensarlo. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi voz firme a pesar de mi corazón roto. Pero he aprendido a confiar en las pruebas en lugar de los deseos. Richard, mi difunto esposo, Thomas, siempre había manejado las confrontaciones en nuestra familia, interviniendo para resolver conflictos mientras yo mantenía la paz.
Su ausencia en este momento se sentía particularmente aguda, enfrentando a nuestro único hijo a través de una mesa donde la evidencia de la traición estaba a la vista sin ningún intermediario entre nosotros. Pero quizás esto era lo adecuado. Necesitaba manejar esta situación con una determinación clara en lugar de los compromisos emocionales que Thomas podría haber hecho para preservar la armonía familiar. He notado el patrón durante meses. Continué con el inusual interés en mis finanzas, las fotografías de mi medicación, las preocupaciones exageradas sobre mi estado cognitivo que has mencionado a mi abogado, mi médico y varios amigos. Ahora, una póliza de seguro de vida secreta y sustancias sospechosas en mis bebidas. Estas no son coincidencias. La expresión de Richard se transformó, abandonando la pretensión al reconocer que la negación era fútil. No entiendes la presión financiera en la que estoy, dijo, endureciendo la voz. El negocio está fracasando. Charlotte amenaza con el divorcio si no puedo mantener su estilo de vida. Los fondos universitarios de los niños están vacíos. La fría calculación en su tono me heló más que cualquier explosión de ira. Esto no era una desesperación impulsiva, sino una planificación metódica. Mi hijo había estado preparando sistemáticamente la solución a sus problemas financieros a través de mi muerte, y tu solución fue aprovecharte de mi vida, pregunté en voz baja. En lugar de simplemente pedir ayuda, habrías liquidado tus preciadas inversiones. Vender esta casa enorme que te negaste a abandonar, replicó con una amargura inesperada. Siempre has elegido tu independencia sobre nuestras necesidades. Tú y papá, tan orgullosos de su autosuficiencia mientras yo luchaba. Esta versión distorsionada de nuestra historia familiar reveló cómo Richard había reconstruido completamente la realidad para justificar sus acciones. El modesto apoyo que le habíamos brindado a lo largo de su vida adulta, ayudando con los pagos iniciales, cubriendo los frenos y los campamentos de verano de sus hijos cuando su negocio tenía problemas de flujo de caja, prestando dinero para expansiones de negocios que nunca se devolvieron, aparentemente había sido reinterpretado como insuficiente en su mente. ¿Te he ayudado, Richard? Repetidamente. Lo que no he hecho es sacrificar mi seguridad para permitir decisiones financieras que consistentemente priorizan la apariencia sobre la sustancia. Las palabras fueron difíciles pero necesarias. Eso es muy diferente de planear mi muerte para obtener el dinero del seguro. Su expresión se endureció aún más. No tienes pruebas de nada excepto de una planificación financiera prudente. Esa historia del agua es tu imaginación. ¿Quién creería a una anciana haciendo acusaciones dramáticas contra su devoto hijo que la visita fielmente cada semana? Especialmente una mujer cuya memoria ha sido cada vez más poco fiable. La amenaza era implícita pero clara. Si seguía con esto, él intensificaría las afirmaciones sobre mi deterioro cognitivo. Reclamos que ya había estado estableciendo con personas en mi vida. Era una apuesta calculada que yo retrocedería en lugar de arriesgarme a que cuestionaran mi independencia a través de preocupaciones manipuladas sobre mi capacidad mental. Lo que Richard no sabía era que había anticipado este exacto escenario. En realidad, tengo considerablemente más pruebas de las que te imaginas, respondí, alcanzando mi teléfono y abriendo una aplicación que mostraba la transmisión de la cámara de seguridad del reloj decorativo, incluyendo un video de ti añadiendo algo a mi agua en la cocina hace 20 minutos. El color se le fue del rostro cuando le giré la pantalla, mostrando un video claro de sus acciones. Me has estado grabando en tu casa. Eso es ilegal, balbuceó, buscando alguna ventaja. No en un estado de consentimiento de una sola parte y ciertamente no en mi propia casa donde tengo preocupaciones razonables de seguridad. Lo corregí. Pero eso no es ni de lejos tu mayor preocupación legal en este momento. No había llamado a la policía inmediatamente al descubrir las acciones de Richard, una vacilación de madre que quizás revelaba una ceguera persistente en lo que respecta a mi hijo. Pero había activado la segunda fase de mi protocolo de protección en el momento en que confirmé mis sospechas sobre el agua. Justo a tiempo, sonó el timbre. La cabeza de Richard se giró hacia el sonido de la alarma, reemplazando su confianza anterior. Esa sería Margaret, expliqué con calma. Mi querida amiga, que resulta ser una toxicóloga retirada del Laboratorio Estatal de Criminalística, está aquí para recoger la muestra de agua de manera profesional, manteniendo la cadena de custodia adecuada para posibles pruebas. Esta no era la reacción impulsiva de una anciana confundida, sino la respuesta cuidadosamente coordinada que había preparado después de semanas de pruebas acumuladas. Margaret había acordado permanecer en espera durante la visita de Richard, lista para implementar nuestro plan de recolección de pruebas y mis sospechas resultaban justificadas. Cuando Margaret entró con su kit profesional y documentación formal, la fachada confiada de Richard se desmoronó por completo. Las preparaciones sistemáticas que descubrió frente a él reflejaban una planificación más minuciosa que la suya.
No la reacción paniqueada de una víctima vulnerable, sino la respuesta metódica de alguien que había anticipado sus movimientos con mucha antelación. Podemos manejar esto en privado, ofreció urgentemente, mientras Margaret recogía eficientemente la muestra de agua, la etiquetaba y la sellaba en una bolsa de evidencia. No hay necesidad de involucrar a forasteros en un malentendido familiar. Piensa en cómo esto afectaría a tus nietos si se hiciera público. La manipulación emocional podría haber funcionado en el pasado cuando proteger la armonía familiar era mi principal preocupación, pero las circunstancias habían transformado esa prioridad por completo. Ya he considerado ese impacto, respondí mientras Margaret completaba su documentación. Por eso el Dr. Lewis me realizará un análisis toxicológico completo mañana por la mañana y por eso mi abogado ha preparado una declaración detallada sobre el patrón de comportamientos preocupantes que he documentado en los últimos 6 meses. Cada revelación desmantelaba aún más el control percibido de Richard sobre la situación. Lo que él había imaginado como una víctima vulnerable y aislada resultó ser el centro de una cuidadosa red de apoyo de profesionales que habían estado monitoreando sus acciones de manera sistemática. Has estado investigando a tu propio hijo. El genuino asombro en su voz reveló cuán completamente me había subestimado. En su mente, yo seguía siendo la madre que pasaba por alto sus defectos y hacía excusas por sus fracasos. No alguien capaz de evaluar con claridad el comportamiento amenazante, incluso de la familia. Me he estado protegiendo mientras esperaba estar equivocado. Lo corregí. Hay una diferencia significativa. Margaret terminó de recopilar pruebas y se puso a mi lado. Su presencia proporcionaba tanto apoyo práctico como emocional. La muestra será analizada para mañana. Ella confirmó. Eleanor, ¿quieres que me quede esta noche? La pregunta abordaba la preocupación inmediata de seguridad que habíamos discutido anteriormente, si me quedaría sola en mi casa después de enfrentar a Richard. Habíamos desarrollado múltiples planes de contingencia dependiendo de cómo se desarrollara la confrontación. Eso no será necesario, respondí, tomando una decisión basada en la actitud derrotada de Richard en lugar de en el miedo. Richard estaba saliendo, y no volverá sin un acuerdo previo y con personas adicionales presentes. Mi hijo me miró con una expresión que no podía interpretar del todo, una mezcla de sorpresa, ira y quizás un atisbo de respeto a regañadientes. La dinámica de poder se había desplazado de manera irreversible. Su plan cuidadosamente construido para explotar una vulnerabilidad percibida se había desmoronado al descubrir que yo era todo menos la víctima pasiva que él había anticipado. Esto no ha terminado, dijo en voz baja mientras recogía sus cosas. Estás cometiendo un terrible error. El error fue creer que pondrías mi bienestar por encima de tus preocupaciones financieras, respondí. Todo lo demás es simplemente consecuencia. Después de que Richard se fue, Margaret me ayudó a asegurar la casa antes de realizar una revisión exhaustiva de mis botellas de medicamentos y suministros de comida en busca de posibles manipulaciones. Las precauciones necesarias se sentían surrealistas al implementar medidas de seguridad contra mi propio hijo en el hogar donde una vez lo había cuidado durante enfermedades infantiles y celebrado sus logros. ¿Estás segura de que no quieres que me quede?, preguntó Margaret de nuevo mientras terminábamos nuestra revisión de seguridad. Esto ha sido un enorme shock, Eleanor. Nadie debería estar solo después de un descubrimiento así. Su preocupación era justificada, pero innecesaria. En realidad, he estado preparándome para esta posibilidad durante semanas, expliqué. El shock llegó gradualmente con cada pieza de evidencia que no podía explicar. Esta noche fue una confirmación, no una revelación. Después de que Margaret se fue con las muestras, me senté sola en mi sala de estar, rodeada de fotografías que abarcaban décadas de historia familiar. La graduación de Richard, su boda, los nacimientos de mis nietos. El contraste entre esos momentos capturados de aparente unidad familiar y la realidad a la que ahora me enfrentaba creaba una disonancia casi físicamente dolorosa de contemplar. Si alguna vez has tenido que enfrentar una traición tan fundamental que te obliga a cuestionar todo lo que pensabas saber sobre alguien a quien amas, presiona el botón de suscripción y la campanita de notificaciones porque en la parte 3 descubrirás los impactantes resultados del análisis del agua, la alianza inesperada que se formó para protegerme cuando Richard intensificó sus esfuerzos de maneras que nunca había anticipado, y como la sabiduría de décadas de mi padre proporcionó finalmente. La clave para resolver una situación que nunca imaginé enfrentar en mis 70 años. Los resultados del laboratorio llegaron exactamente 48 horas después de que Margaret recogiera la muestra de agua de mi mesa del comedor. Mientras me sentaba en la oficina del Dr. Lewis revisando los hallazgos, el lenguaje clínico del informe no podía ocultar la aterradora realidad. El agua contenía una dosis cuidadosamente medida de anticongelante inodoro e insípido, etilenglicol, mezclado con un sedante comúnmente recetado para trastornos del sueño.
La combinación es particularmente preocupante, explicó la doctora. Luis, su comportamiento profesional atenuado por una genuina angustia. El sedante te habría hecho sentir somnoliento y descoordinado, mientras que la intoxicación por etilenglicol habría aparecido como un comportamiento confuso, seguido de lo que fácilmente podría confundirse con un derrame cerebral o un ataque al corazón en alguien de tu edad. La precisión metódica era escalofriante, una estrategia de envenenamiento diseñada específicamente para imitar causas naturales en una persona mayor, minimizando preguntas o investigaciones. No era un crimen de pasión o desesperación momentánea, sino una planificación calculada por alguien que conocía mi historial médico íntimamente. ¿Habría sido fatal? Pregunté, necesitando claridad a pesar del dolor de la pregunta. A esta concentración, casi con certeza, confirmó, especialmente dada tu edad y los problemas renales anotados en tu historial médico. Los síntomas se habrían desarrollado en un periodo de 12 a 24 horas, momento en el cual el daño a los órganos probablemente habría sido irreversible sin un tratamiento especializado inmediato. Tratamiento que habría sido poco probable si todos creyeran que simplemente estaba experimentando un deterioro de salud esperado en mis 70 años. Exactamente la narrativa que Richard había estado estableciendo cuidadosamente con las personas en mi vida. Necesitamos contactar a las autoridades de inmediato. La DRA. Luis continuó. Esta es una evidencia inequívoca de intento de asesinato, Eleanor. No hay otra manera de caracterizarlo. A pesar de la lógica clara de su recomendación, me encontré dudando. Perseguir cargos criminales significaba aceptar que mi único hijo había intentado deliberadamente acabar con mi vida por motivos financieros, una realidad tan fundamentalmente devastadora que alguna parte de mí aún buscaba alternativas a pesar de las abrumadoras pruebas. ¿Hay alguna posibilidad de error en el análisis? Pregunté, buscando incertidumbre donde no existía. La DRA. Luis entendió la resistencia emocional detrás de mi pregunta. Margaret hizo analizar la muestra en 2 laboratorios diferentes para asegurar una verificación absoluta, explicó amablemente. Ambos produjeron hallazgos idénticos. No hay ambigüedad sobre lo que había en ese agua o sus posibles efectos. Mientras discutíamos los próximos pasos, mi teléfono indicó una llamada entrante de mi abogada, Catherine Bennett. El momento parecía extraño hasta que ella explicó la razón de su urgencia. Eleanor Richard acaba de presentar una petición de emergencia para la tutela ante el Tribunal de Sucesiones, me informó. Con una calma profesional que ocultaba una clara preocupación. Él está alegando un deterioro cognitivo rápido que requiere intervención inmediata para proteger tus bienes y bienestar. Ha programado una audiencia de emergencia para mañana por la mañana. El tiempo calculado no podía ser una coincidencia. Richard debió haber anticipado el tiempo para el análisis del agua y moverse para establecer el control legal antes de que la evidencia de sus acciones pudiera ser presentada formalmente. Su estrategia reveló tanto desesperación como una continua subestimación de mi preparación. Ha proporcionado una declaración jurada de los vecinos afirmando que has mostrado un comportamiento cada vez más errático, continuó Catherine. Y documentación de un neurólogo. Nunca he oído hablar de una prueba para evaluaciones cognitivas supuestamente realizadas durante visitas de bienestar. Nunca he visto a ningún neurólogo excepto a través de referencias del Dr. Lewis. Aclaré de inmediato. Lo sospechaba, confirmó Catherine. La petición es claramente fraudulenta, pero está diseñada para crear preocupaciones inmediatas que algunos jueces podrían actuar sin una evaluación completa. Necesitamos responder de inmediato y de manera integral. Dr. Lewis, que había estado escuchando mi parte de la conversación, hizo un gesto pidiendo permiso para hablar directamente con Catherine. Después de que activé el altavoz, ella proporcionó un contexto crucial. Estoy con Eleanor ahora revisando los resultados de toxicología de una muestra de agua recogida de su casa, explicó sucintamente. Los hallazgos confirmaron un intento de envenenamiento deliberado con etilenglicol y sedantes recetados. Estábamos discutiendo sobre contactar a las fuerzas del orden cuando llamaste. La línea se quedó en silencio momentáneamente mientras Catherine procesaba esta significativa escalada. «Esto lo cambia todo», respondió finalmente. «La petición de tutela no es solo fraudulenta. Parece ser un intento de ganar control antes de que sus acciones pudieran ser expuestas. Necesitamos coordinar una respuesta inmediata y multifacética». Las siguientes horas transcurrieron en una actividad cuidadosamente orquestada. El Dr. Lewis me acompañó a la comisaría, donde el detective Morales de la Unidad de Delitos contra Personas Mayores tomó declaraciones detalladas y registró formalmente la evidencia toxicológica. Catherine, simultáneamente, preparó presentaciones de emergencia para la audiencia judicial, incluyendo documentación médica integral de mi salud cognitiva y declaraciones juradas sobre los patrones de comportamiento preocupantes de Richard.
Para la noche, los eventos se habían acelerado más allá de lo que podría haber anticipado. Cualquier cosa que pudiera haber anticipado. Richard había sido llevado para interrogatorio basándose en la evidencia de toxicología y la documentación en video. Mi casa había sido procesada como una posible escena del crimen con sustancias adicionales encontradas en mi cocina que coincidían con los compuestos identificados en la muestra de agua. Lo más perturbador fue que los investigadores descubrieron notas detalladas en el teléfono de Richard que describían los síntomas de la intoxicación por anticongelante y cómo podrían presentarse de manera diferente en las víctimas ancianas. La evidencia era abrumadora, pero la realidad emocional seguía siendo imposible de procesar completamente. ¿Cómo había podido mi único hijo, el bebé al que había cuidado durante sus enfermedades, el niño cuyos proyectos de feria de ciencias había ayudado a completar, el hombre cuyas iniciativas empresariales había apoyado financieramente, a pesar de mis reservas, transformarse en alguien capaz de causar un daño tan calculado? Mientras me sentaba en la oficina de Catherine revisando la documentación para la audiencia del día siguiente, esta pregunta me atormentaba más que las preocupaciones sobre los procedimientos legales o los posibles resultados. Entender la progresión que llevó a una falla moral tan profunda parecía esencial no solo por razones legales, sino por mi propia capacidad de integrar esta realidad en mi comprensión de la historia de nuestra familia. La investigación financiera está revelando un contexto significativo, señaló Catherine, revisando los hallazgos preliminares del contador forense que había contratado. El negocio de Richard ha estado funcionalmente insolvente durante al menos 2 años. Ha tomado múltiples préstamos de alto interés utilizando documentación de colateral falsificada. Hay deudas de juego sustanciales a través de cuentas offshore, y la casa familiar tiene 3 hipotecas, todas actualmente en estado de incumplimiento. La magnitud de la desesperación financiera explicaba la motivación, pero no la disposición a cruzar una frontera moral tan fundamental. Muchas personas enfrentan crisis financieras sin contemplar el asesinato como una solución, particularmente de un padre que probablemente habría ofrecido ayuda legítima si se le hubiera abordado honestamente. Hay algo más que debería saber, añadió Catherine con evidente reticencia. La investigación del seguro ha identificado 2 pólizas anteriores que Richard obtuvo sobre tu vida a través de diferentes aseguradoras. Ambas fueron compradas y luego permitidas que caducaran cuando se detuvieron los pagos de las primas. El patrón sugiere que esta no fue la primera vez que intentó este enfoque, solo la primera que avanzó a una implementación activa. Esta revelación sugería una progresión más calculada que una desesperación momentánea. Múltiples esfuerzos preliminares antes del intento final de implementación. La naturaleza metódica contradecía cualquier narrativa de un fracaso moral temporal bajo circunstancias extremas, revelando en cambio una planificación sistemática a lo largo de periodos prolongados. A medida que la noche se adentraba, regresé a la casa de Margaret, donde había acordado quedarme hasta que se pudieran implementar medidas de seguridad en mi hogar. La habitación de invitados se sentía al mismo tiempo extraña y reconfortante, un entorno desconocido que proporcionaba seguridad precisamente cuando mi verdadero hogar se había transformado en una escena del crimen por las acciones de mi propio hijo. Deberías intentar descansar. Margaret me animó a tomar té, que no pude evitar examinar detenidamente antes de beber, a pesar de saber que era seguro. La audiencia de mañana será emocionalmente agotadora, y necesitarás tu fuerza. La preocupación en sus ojos reflejaba una comprensión que trascendía las circunstancias inmediatas. Como toxicóloga que había trabajado con las fuerzas del orden durante décadas, había encontrado traiciones familiares antes, aunque quizás ninguna tan personal como un hijo planificando metódicamente la muerte de su madre. ¿Cómo reconcilias saber que alguien a quien amabas fue capaz de esto? Pregunté, expresando la pregunta que seguía rondando por mis pensamientos. No los aspectos legales o las precauciones prácticas, sino la reconfiguración fundamental de toda tu comprensión de alguien central en tu vida. Margaret consideró la pregunta con la atención que merecía en lugar de ofrecer una reafirmación reflexiva. En mi experiencia profesional, este nivel de traición no es algo que la mayoría de las personas reconcilien completamente, reconoció. En cambio, aprenden a sostener verdades contradictorias simultáneamente, la persona a la que realmente amaron y la persona que demostró ser capaz de causar un daño profundo. Ambas realidades siguen siendo válidas, lo que hace que sea tan doloroso. Su honestidad fue más reconfortante que las frases hechas. El permiso para abrazar la complejidad en lugar de una resolución forzada proporcionó espacio para un procesamiento auténtico en lugar de un cierre artificialmente impuesto. Mi padre me dijo una vez que los diagnósticos más difíciles no son aquellos con síntomas claros, sino aquellos en los que la presentación del paciente contradice lo que las pruebas revelan. Recordé encontrar una relevancia inesperada en su sabiduría médica.
Dijo que el desafío no es elegir qué evidencia creer, sino aprender a integrar hallazgos aparentemente incompatibles en una comprensión más compleja de lo que inicialmente se asumía. Ese conocimiento parecía particularmente aplicable ahora. Aprender a integrar al hijo que había amado con la persona capaz de calcular mi muerte para obtener beneficios financieros. No elegir entre estas comprensiones contradictorias, sino expandir mi perspectiva para contener ambas simultáneamente, por dolorosa que fuera esa expansión. La mañana trajo nuevos desarrollos que complicaron aún más esta integración. Mientras nos preparábamos para salir hacia el juzgado, el detective Morales llamó con información actualizada de la investigación en curso. Señora Winters. Hemos identificado comunicaciones entre su hijo y su esposa Charlotte que impactan significativamente nuestra comprensión de la situación. Explicó con cuidado. Los mensajes de texto de hace aproximadamente 8 meses muestran a Charlotte presionando repetidamente a Richard para que resuelva el problema de la herencia de inmediato y buscando estrategias para, en sus palabras, acelerar el acceso a los activos de Eleanor antes de que ella lo done todo a la caridad o lo derroche en cruceros. Esta nueva información introdujo otra dimensión a la ya compleja situación. La posibilidad de que Richard hubiera sido influenciado o presionado en lugar de actuar únicamente por motivación interna. Aunque esto no disminuyó su responsabilidad, añadió un contexto que ligeramente cambió mi comprensión de sus acciones. Hay más. El detective Morales continuó. Encontramos evidencia de que Charlotte tiene un historial de comportamiento similar. Antes de casarse con Richard, fue investigada en relación con la muerte sospechosa de un vecino anciano después de ser añadida a su testamento. El caso nunca fue procesado debido a la falta de pruebas, pero el patrón es preocupante. El tono del detective transmitía una contención profesional, ocultando una alarma genuina, la posibilidad de que Charlotte hubiera identificado a mi hijo como un camino hacia el beneficio financiero a través de medios similares intentados previamente con otros. Esto no excusaba las acciones de Richard, pero sugería una influencia manipuladora que podría haber explotado debilidades existentes en lugar de representar una falla moral completamente autogenerada. Al llegar al juzgado para la audiencia de tutela, me encontré procesando esta nueva información mientras me preparaba para enfrentar a mi hijo al otro lado de la sala. Las narrativas en competencia, Richard como depredador calculador versus Richard como participante manipulado, crearon una complejidad emocional que desafiaba una resolución simple. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando Richard entró con las esposas en las muñecas, creando un contraste chocante con el traje caro que aún llevaba de la detención del día anterior. Su postura confiada se había desplomado, reemplazada por los hombros encorvados de alguien que enfrentaba consecuencias que nunca había creído que se materializarían. Esta audiencia estaba destinada a abordar la petición de tutela de emergencia de Richard, pero las circunstancias se transformaron drásticamente de la noche a la mañana. La jueza Carla Méndez, una veterana del sistema de tribunales de sucesiones con 25 años de experiencia, había sido informada sobre la investigación criminal y los hallazgos de toxicología, añadiendo capas de complejidad más allá de los procedimientos típicos de tutela. Antes de abordar la petición en sí, la jueza Méndez comenzó su tono reflejando la inusual gravedad de la situación. Necesito reconocer la investigación criminal relacionada con el intento de envenenamiento, que impacta directamente las afirmaciones hechas en estos documentos. La señora Bennett como abogada de Eleanor Winters. ¿Le gustaría dirigirse al tribunal respecto a la validez de la petición dados estos desarrollos? Catherine Rose con la confianza medida de alguien que había anticipado exactamente esta dirección. Su señoría, solicitamos la desestimación inmediata de la petición de tutela por múltiples razones. Primero, el momento claramente indica que esta presentación fue un intento preventivo de ganar control antes de que se pudieran exponer las acciones criminales. En segundo lugar, tenemos documentación médica completa de la doctora Sarah Lewis que confirma la plena competencia cognitiva de la Sra. Winter. Y tercero, el peticionario ha demostrado a través de sus propias acciones que sus motivos no son la protección de la señora Winters, sino más bien obtener el control de sus bienes mediante reclamaciones fraudulentas sobre su capacidad. El abogado de Richard, Douglas Parker, parecía visiblemente incómodo mientras se levantaba para responder. El socio principal de su prestigiosa firma claramente no había sido completamente informado sobre las circunstancias al aceptar el caso solo 24 horas antes. Su incomodidad sugería que ahora se encontraba representando a un cliente cuyas acciones eran mucho más problemáticas de lo que se había presentado inicialmente. Su señoría, aunque reconocemos las graves acusaciones en la investigación penal, estas siguen sin probarse en esta etapa. La petición de tutela se sostiene por sí misma basada en preocupaciones documentadas sobre la señora. La capacidad de toma de decisiones de Winter y su posible vulnerabilidad.
La expresión del juez Mendes reflejaba escepticismo que atravesaba el argumento procesal del abogado. Señor Parker, la petición contiene una declaración jurada de un Dr. Wilson que atestigua las evaluaciones cognitivas de la señora Winters. La Fiscalía ya ha presentado pruebas de que ningún médico de ese tipo trató a la señora Winters y que estos documentos parecen ser fraudulentos. ¿Está preparado para defender la presentación de documentación médica falsificada ante este tribunal? La pregunta directa no dejaba espacio para maniobras procesales. Parker echó una mirada breve a Richard, cuya expresión se había endurecido en algo entre la desafío y la resignación antes de responder con cuidado. Su señoría, no estuve personalmente involucrado en la recopilación de estos documentos de apoyo y no puedo hablar sobre su procedencia. Dada esta nueva información, solicitamos un breve receso para consultar con nuestro cliente. La consulta solicitada nunca se materializó. En cambio, cuando el juez anunció un receso de 15 minutos, Richard se levantó de repente, a pesar del intento de su abogado de contenerlo. «Esto es ridículo», anunció, su voz resonando por toda la sala. «Mi madre ha estado tomando decisiones financieras cada vez más erráticas durante años. El reciente comportamiento paranoico, instalar cámaras ocultas, hacer acusaciones descabelladas solo confirma lo que los miembros de la familia han observado durante meses. Esta narrativa de intento de envenenamiento es una completa invención para evitar la supervisión adecuada de su capacidad en disminución». El estallido reveló una desesperación que reconocí de los berrinches de la infancia, cuando las historias cuidadosamente construidas de Richard comenzaban a desmoronarse bajo el escrutinio. El patrón familiar de insistir en lo mismo en lugar de reconocer la realidad era tanto doloroso como extrañamente reconfortante. Pruebas de que el hijo que había criado seguía siendo reconocible dentro de la persona que ahora enfrentaba cargos criminales. Antes de que su abogado pudiera intervenir, Richard continuó ahora dirigiéndose a mí directamente. «Mamá, siempre has elegido tu preciada independencia por encima de las necesidades familiares. Incluso ahora, prefieres creer que intenté hacerte daño en lugar de admitir que necesitas ayuda para manejar tus asuntos. Toda esta historia de envenenamiento es exactamente el tipo de fantasía paranoica que prueba que mis preocupaciones son válidas». El juez Mendes interrumpió con firmeza. «Señor Winters, estas declaraciones son inapropiadas y potencialmente autoincriminatorias. Le aconsejo encarecidamente que consulte con su abogado antes de continuar». La advertencia llegó demasiado tarde. La reacción emocional de Richard ya había socavado su posición legal más eficazmente que cualquier argumento contrario. Su desesperado intento de mantener la narrativa de mi declive cognitivo contradijo directamente a la mujer compuesta y claramente competente que se sentaba al otro lado de la sala, un contraste obvio para todos los presentes. El detective Morales, que había estado observando desde la parte trasera de la sala, se acercó al estrado y solicitó permiso para dirigirse al tribunal. Después de que el juez Mendes concediera su solicitud, proporcionó una breve actualización sobre la investigación criminal. Su señoría, el análisis forense realizado durante la noche de los dispositivos electrónicos incautados en la residencia de los Winter ha revelado una extensa investigación sobre métodos de venenos indetectables para simular la muerte natural en personas mayores y notas detalladas sobre el horario de medicación de la señora Winter y posibles interacciones. Además, hemos recuperado comunicaciones eliminadas entre Richard Winters y su esposa Charlotte discutiendo varios escenarios para acelerar la herencia y referencias a intentos anteriores fallidos que involucraban la manipulación de medicamentos. Esta confirmación pública de la planificación premeditada eliminó cualquier posibilidad restante de que las acciones de Richard representaran una desesperación momentánea en lugar de una intención calculada. La investigación sistemática y los múltiples intentos descritos por el detective Morales revelaron una campaña de comportamiento depredador que abarcaba meses en lugar de un desliz aislado en su juicio. La expresión de Richard se transformó al darse cuenta de la magnitud de las pruebas en su contra. La desafiante se desvaneció, reemplazada por algo más cercano al cálculo que había vislumbrado al cambiar nuestras copas de agua. El reconocimiento de que las estrategias anteriores habían fallado, requiriendo una rápida adaptación a las circunstancias cambiantes. «Me gustaría hablar con mi madre a solas», solicitó. De repente su tono cambió a una contrición cuidadosamente modulada. «Hay explicaciones que ella merece escuchar directamente sin filtros legales. El intento transparente de acceder a mí en privado, potencialmente para manipular o intimidar, fue bloqueado de inmediato tanto por Catherine como por el juez Mendes. Toda la comunicación se realizará a través de los canales adecuados con el consejo presente». El juez Mendes dictó su fallo con firmeza. «Ahora, en cuanto a la petición de tutela en sí, la estoy desestimando con prejuicio basándome en pruebas claras de presentaciones fraudulentas y propósitos impropios. Además, estoy emitiendo una orden de protección que prohíbe a Richard Winters cualquier contacto.
Con Eleanor Winters fuera de los procedimientos supervisados por el tribunal, la decisión decisiva puso fin de manera efectiva a la amenaza legal inmediata a mi independencia. Aunque el proceso penal apenas comenzaba, al concluir la audiencia y Richard ser escoltado de regreso a la custodia, su mirada se encontró con la mía momentáneamente a través de la sala del tribunal. La expresión contenía contradicciones imposibles de interpretar completamente, ira y miedo, ciertamente, pero quizás también algo que se asemejaba al reconocimiento de una oportunidad irremediablemente perdida. Al salir del tribunal, me encontré inesperadamente abrumada. La adrenalina que me había sostenido a través de una cuidadosa preparación y procedimientos legales comenzó a desvanecerse, dejando espacio para la realidad emocional que había estado compartimentando metódicamente. Caterino notó de inmediato y me guió a una sala de espera privada donde pudiera procesar sin la observación pública. Es normal experimentar una reacción tardía, me aseguró con suavidad. Has estado operando en modo de respuesta estratégica durante semanas. El enfoque protector en acciones prácticas crea una distancia emocional temporal que permite la funcionalidad durante la crisis. Su comprensión proporcionó permiso para que el complejo duelo finalmente emergiera, no solo por la traición en sí, sino por la transformación permanente de mi relación con mi único hijo y, por extensión, con mis nietos. Los procedimientos penales continuarían con pruebas sustanciales que sugerían que la condena era probable, pero las relaciones familiares ya se habían alterado irrevocablemente independientemente de los resultados legales. ¿Qué pasará con los nietos?, pregunté, expresando la preocupación que había quedado en segundo plano durante las consideraciones inmediatas de seguridad, pero que ahora surgía como una preocupación central. Ellos son inocentes en todo esto, pero sus vidas se verán fundamentalmente alteradas. Caterina había anticipado esta pregunta, habiendo investigado opciones mientras respetaba mi necesidad de centrarme en los procedimientos inmediatos. Hay varias posibilidades dependiendo del nivel de implicación de Charlotte y tus preferencias respecto al contacto continuo. Podemos discutir arreglos de visitas supervisadas a través del Tribunal de Familia, potencialmente eludiendo a ambos padres si se establece la complicidad de Charlotte. La perspectiva de mantener la conexión con mis nietos ofrecía un pequeño consuelo dentro de la devastación más amplia. Estos niños, de 10 y 7 años, no habían hecho nada para merecer el caos que las decisiones de los adultos crearían en sus vidas. Preservar algo de estabilidad y continuidad en las relaciones para ellos se convirtió en mi prioridad inmediata más allá de los propios procedimientos penales. El detective Morales se acercó mientras nos preparábamos para irnos, su actitud profesional atenuada por una preocupación genuina. Señora Winters, hemos completado el procesamiento de su hogar. Ha sido despejado para su regreso, aunque entiendo si prefiere arreglos alternativos para el futuro inmediato. La consideración práctica, si podría emocionalmente regresar a un hogar ahora transformado por la conciencia de lo que había ocurrido en él, no se había registrado completamente hasta este momento. El comedor donde Richard había intentado envenenarme, la cocina, donde había preparado el agua contaminada, la sala de estar, donde habíamos revisado juntos las fotografías familiares mientras él calculaba mi muerte. ¿Podrían estos espacios volver a sentirse seguros alguna vez? Hemos arreglado alojamientos temporales mientras consideras tus preferencias a largo plazo. Margaret ofreció haber anticipado este desafío. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para determinar si permanecer en tu hogar te parece apropiado. Después de que las circunstancias cambian de manera tan dramática, su comprensión reconocía que la seguridad física y la seguridad emocional eran consideraciones separadas. La casa podría ser objetivamente segura mientras permanecía subjetivamente contaminada por la conciencia de lo que había ocurrido allí. Este reconocimiento de la realidad emocional junto con consideraciones prácticas proporcionó espacio para una sanación auténtica en lugar de decisiones presionadas. Al salir del tribunal por una entrada para evitar la atención de los medios, me encontré reflexionando sobre la sabiduría de mi padre acerca del diagnóstico, que requiere una integración completa de la información en lugar de una interpretación selectiva de las pruebas. La dolorosa verdad que ahora enfrentaba requería una integración igualmente completa, reconociendo tanto al hijo que había amado como a la persona capaz de causar daño calculado sin permitir que ninguna de las realidades negara a la otra. Las próximas semanas traerían más procedimientos penales, posible testimonio, una investigación continua sobre la implicación de Charlotte y una cuidadosa consideración del bienestar de mis nietos. Cada etapa requeriría equilibrar la justicia con la complicada realidad de las relaciones familiares, fundamentalmente alteradas, pero no borradas por la traición. 6 semanas después de la audiencia en el tribunal, me senté en el área de visitantes del centro de detención del condado, separado de Richard por una barrera de plexiglás que se sentía como una manifestación física de lo que había sucedido en nuestra relación.
Esta fue nuestra primera conversación cara a cara desde el día en que cambié nuestros vasos de agua, revelando sus intenciones y alterando para siempre la trayectoria de nuestra familia. Richard se veía disminuido en su uniforme institucional. La segura persona ejecutiva se había despojado como una piel que ya no le quedaba. Sus ojos mostraban un cansancio que nunca había visto antes. La evaluación cautelosa de alguien que había perdido la capacidad de predecir resultados o controlar circunstancias. No estaba seguro de que vinieras, comenzó, su voz más suave de lo que recordaba. Yo tampoco estaba seguro, reconocí honestamente, pero hay preguntas que solo tú puedes responder. El caso penal había progresado rápidamente desde la audiencia inicial. La evidencia toxicológica era inequívoca, la forense digital condenatoria, y el motivo financiero claramente establecido. El abogado de Richard ya había comenzado las negociaciones de culpabilidad. Reconocer la abrumadora evidencia hacía del juicio una proposición arriesgada con posibles consecuencias más severas. Lo que seguía siendo incierto y lo que finalmente me había llevado a esta difícil reunión eran los elementos humanos bajo los procedimientos legales. Entender la progresión desde el hijo que una vez me trajo flores silvestres recogidas a mano hasta el hombre que había investigado venenos indetectables me parecía necesario no solo para el cierre legal, sino para mi propia capacidad de integrar esta realidad. Charlotte ha estado cooperando con la fiscalía, dije observando su reacción cuidadosamente. Ha proporcionado una extensa documentación sobre la planificación financiera y los intentos previos. Su expresión se endureció momentáneamente antes de que la resignación se asentara en sus rasgos. Por supuesto, ella siempre ha sido experta en la autopreservación. La amargura en su tono sugería complejidades en su relación que no había reconocido completamente. La investigación ya había revelado la participación previa de Charlotte en muertes sospechosas y ganancias financieras, sugiriendo un patrón que precedía su relación con Richard. ¿Fue esta su idea inicialmente? Pregunté directamente, necesitando claridad sobre el punto de origen de la traición. Punto de origen de la traición. La respuesta de Richard llegó después de una cuidadosa consideración en lugar de una reacción defensiva. Las pólizas de seguro fueron su sugerencia. Ella lo presentó como una planificación patrimonial estándar al principio, luego expandió gradualmente el concepto. Pero no puedo culparla completamente. Podría haber dicho que no en cualquier momento. Este reconocimiento parcial de responsabilidad representó la primera grieta en la postura defensiva que había mantenido desde su arresto. La admisión no fue completa, pero sugería una capacidad potencial para la reflexión honesta que las interacciones anteriores no habían revelado. ¿Cuándo pasó de ser solo un trámite a una planificación activa? Pregunté, necesitando entender la progresión desde la maniobra financiera poco ética hasta el intento de asesinato. Su mirada se dirigió a sus manos, que habían comenzado a moverse nerviosamente sobre el mostrador frente a él. Después de que se reclamara el tercer préstamo comercial, estábamos a la deriva con la casa. La escuela privada del niño amenazaba con expulsarlo por la matrícula impaga, y los hábitos de compra de Charlotte no se habían ajustado a nuestra realidad. Se detuvo, pareciendo reconocer la insuficiencia de la presión financiera como justificación. Pero eso no explica cruzar esa línea. Muchas personas enfrentan la ruina financiera sin contemplar lo que yo hice. El raro momento de verdadera comprensión sugirió que, sea cual fuera el proceso que lo había llevado a este punto, Richard aún conservaba alguna capacidad de reconocimiento moral, un pequeño pero significativo punto de conexión con el hijo que había criado en lugar del extraño que había emergido a través de la investigación criminal. ¿Por qué no pediste ayuda? La pregunta surgió del núcleo de mi confusión maternal. A lo largo de su vida adulta, le había proporcionado asistencia financiera cuando realmente la necesitaba, aunque admitidamente con condiciones diseñadas para fomentar la responsabilidad en lugar de la dependencia. Orgullo, vergüenza, la narrativa que había creado sobre ser autosuficiente en lugar de apoyado por la familia. Cada razón venía con una honestidad creciente. Y eventualmente, Charlotte me convenció de que nunca proporcionarías lo suficiente para resolver la magnitud de los problemas que enfrentábamos, que tu ayuda siempre venía con condiciones que socavaban mi autoridad. Esta explicación se alineaba con los patrones que habían surgido en sus comunicaciones incautadas. El aislamiento sistemático de Richard por parte de Charlotte del apoyo familiar mientras cultivaba dependencia y resentimiento. La manipulación no lo absolvía de responsabilidad, pero proporcionaba un contexto que ayudaba a explicar la progresión aparentemente incomprensible. La investigación encontró evidencia de manipulación de medicamentos. Antes del incidente del agua, noté que necesitaba confirmación sobre cuán cerca habían estado los intentos anteriores.
Los ajustes de dosis eran lo suficientemente pequeños como para hacerte parecer confundido o olvidadizo frente a los demás, construyendo la narrativa del deterioro cognitivo, pero no lo suficiente como para causar un daño serio. Su descripción clínica reveló la naturaleza calculada de su enfoque. El agua fue la primera en la que se detuvo, aparentemente incapaz de completar la frase directamente. El primer intento real contra mi vida lo terminé por él, negándome a permitir que los eufemismos oscurecieran la realidad. Asintió una vez, incapaz de mirarme a los ojos. La confirmación no debería haber llevado un dolor adicional dado lo que ya sabía de la investigación. Sin embargo, escucharla directamente de él creó una finalización que la evidencia por sí sola no había transmitido completamente. Nuestra conversación continuó durante los 30 minutos asignados, cubriendo un terreno que se sentía tanto necesario como insuficiente. Ninguna conversación única podría reconciliar completamente las preguntas fundamentales planteadas por sus acciones. Pero el intercambio proporcionó piezas que antes faltaban en mi comprensión, un contexto que no excusaría pero que podría ayudar a explicar lo inexplicable. A medida que nuestro tiempo llegaba a su fin, Richard finalmente hizo la pregunta que parecía pesarle más. ¿Qué pasará con los niños ahora? ¿Les contarás lo que pasó? La pregunta reflejaba el único área donde nuestras preocupaciones aún se alineaban genuinamente, el bienestar de dos niños atrapados en circunstancias más allá de su comprensión o responsabilidad. La hermana de Charlotte tiene la custodia temporal mientras continúa la investigación. Expliqué, he organizado visitas regulares a través del Tribunal de Familia. Saben que estás lidiando con problemas legales, pero no conocen la naturaleza específica. Trabajaremos con psicólogos infantiles para determinar las divulgaciones apropiadas a medida que maduran. El alivio se notó visiblemente en él al confirmar que sus hijos estaban siendo cuidados, aunque la realidad de su separación claramente le dolía. Cualesquiera que fueran los límites morales que estaba dispuesto a cruzar, su preocupación por sus hijos parecía genuina. Cuando nuestra visita concluyó y los guardias llegaron para escoltarlo de regreso a su celda, Richard pronunció una última frase que no contenía excusas ni justificaciones, solo un simple reconocimiento. Lo siento, mamá. No solo por ser atrapado, sino por convertirse en alguien que podría hacerte esto. Las palabras no fueron suficientes para sanar la herida que sus acciones habían creado, pero representaron el primer paso genuino hacia cualquier relación que pudiera seguir siendo posible después de una traición tan profunda. En las semanas que siguieron al juicio, los procedimientos legales continuaron por caminos predecibles. Richard aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos de intento de asesinato y fraude que resultarían en una pena de prisión sustancial, pero evitarían las penas máximas que una condena en juicio podría haber impuesto. Charlotte enfrentó cargos separados relacionados con conspiración y delitos financieros, con investigaciones adicionales en otras jurisdicciones sobre sus relaciones previas con individuos fallecidos. Más significativo que la resolución legal fue mi viaje personal hacia alguna forma de integración y sanación. Después de una cuidadosa consideración, decidí vender mi hogar de 40 años, no por miedo, sino por el reconocimiento de que los espacios guardan recuerdos que influyen en nuestra capacidad para avanzar. La casa que había sido testigo de mi matrimonio, la infancia de Richard y, en última instancia, su traición, llevaba demasiadas asociaciones contradictorias para servir como base para cualquier vida que siguiera a esta profunda disrupción. Con el apoyo de Margaret, encontré una casa más pequeña en una comunidad cercana, lo suficientemente cerca como para mantener mi atención médica y conexiones sociales establecidas, mientras ofrecía el simbólico nuevo comienzo que sentía necesario para la sanación emocional. El nuevo espacio reflejaba elecciones intencionadas en lugar de una adaptación al trauma, con características de seguridad integradas de manera discreta en lugar de ser recordatorios constantes de vulnerabilidad. Lo más importante, establecí visitas regulares con mis nietos, creando una presencia estable en vidas repentinamente interrumpidas por acciones adultas fuera de su control o comprensión. Su resiliencia proporcionó una inspiración inesperada. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes mientras mantenían conexiones esenciales ofreció lecciones sobre cómo avanzar sin negar realidades dolorosas. 6 meses después de ese momento inicial de cambiar los vasos de agua, me senté con la doctora a Louise durante un chequeo regular, discutiendo mi progreso más allá de las preocupaciones de salud física que nos habían conectado inicialmente. Has navegado circunstancias extraordinariamente difíciles con una resiliencia notable, observó. Muchas personas se habrían dejado definir por la victimización en situaciones similares. Su observación me llevó a reflexionar sobre lo que me había permitido mantener un sentido esencial de mí mismo a pesar de las circunstancias que razonablemente podrían haber hecho añicos mi comprensión fundamental de la familia y la seguridad. Mi padre me enseñó algo que no aprecié completamente hasta hace poco. Dijo,
El diagnóstico requiere aceptar contradicciones aparentes en lugar de forzar explicaciones más simples. La misma persona que te trajo sopa cuando estabas enfermo podría luego hacerte daño deliberadamente. Ambas realidades existen simultáneamente y la integración requiere sostener esa complejidad en lugar de buscar narrativas más simples. Esta filosofía se había vuelto central en mi proceso de sanación. La capacidad de reconocer al hijo que había amado y al hombre que había traicionado ese amor como realidades coexistentes en lugar de narrativas en competencia que requerían resolución. La complejidad era dolorosa, pero en última instancia más honesta que cualquier rechazo total o perdón mal otorgado. El acuerdo financiero de la investigación por fraude de seguros había proporcionado recursos más allá de mis necesidades, lo que llevó a la creación de una fundación que apoya a las personas mayores vulnerables a la explotación. Transformar el trauma personal en una respuesta estructural ofreció un propósito que trascendía la sanación individual, creando significado a partir de circunstancias que de otro modo podrían permanecer simplemente trágicas. Mi relación con Richard continuó a través de visitas mensuales supervisadas, no por un perdón ingenuo o una negación de la realidad, sino por el reconocimiento de que una ruptura completa no servía ni para mi sanación ni para su posible rehabilitación. Los límites permanecieron claros y no negociables, pero mantener la conexión dentro de límites apropiados honraba la complejidad de las relaciones familiares, incluso cuando se veían fundamentalmente alteradas por la traición. 2 años después de cambiar esos vasos de agua en mi mesa del comedor, me encontraba en un podio dirigiéndome a la Conferencia Nacional sobre Seguridad de Personas Mayores, mirando a cientos de profesionales dedicados a proteger a los ancianos vulnerables de la explotación y el abuso. El viaje de víctima sorprendida a defensora pública no había sido ni lineal ni fácil, pero representaba una sanación transformada en propósito de maneras que nunca podría haber anticipado. Los depredadores más peligrosos no son extraños, les expliqué a la atenta audiencia de Yo. Son aquellos que entienden nuestras vulnerabilidades porque las han observado íntimamente durante años. Saben exactamente qué palancas emocionales accionar para eludir nuestras defensas naturales. Y lo más crítico, son las últimas personas en las que queremos creer que podrían hacernos daño, lo que crea el punto ciego perfecto. Mi caso se había convertido en un punto de referencia en la formación profesional para las fuerzas del orden, los servicios sociales y los proveedores de atención médica que tratan con la explotación familiar. La documentación metódica que había mantenido, las medidas de seguridad que había implementado y la red de apoyo que había cultivado sirvieron como un modelo para las estrategias de protección que ahora se enseñan a los ancianos en programas comunitarios en todo el país. La fundación establecida con los fondos del Acuerdo de Seguros, Vigilant Seniors Network, había crecido de una pequeña iniciativa local a una organización nacional que proporciona tanto servicios directos como defensa de políticas. Nuestros voluntarios capacitados realizaban chequeos de bienestar regularmente para personas mayores aisladas. Nuestro equipo legal ofreció representación pro bono para las víctimas de explotación. Nuestros especialistas en tecnología desarrollaron sistemas de seguridad amigables para los mayores con interfaces simplificadas que preservan la dignidad mientras crean seguridad. Lo más significativo, la organización creó redes de apoyo entre pares que conectan a los ancianos que habían experimentado traición familiar. Quizás la forma más aislante de victimización, que lleva vergüenza y reticencia a reconocer realidades demasiado dolorosas para que muchos las discutan. Abandonment. Estas conexiones redujeron el aislamiento que a menudo permitía que la explotación continuara sin ser cuestionada, creando comunidad entre aquellos que entendían el dolor único de ser dañados por quienes habían criado y amado. Al concluir mi presentación y el público se puso de pie para aplaudir, vi a Margaret en la primera fila, todavía mi amiga más cercana y ahora directora de servicios forenses de la Fundación. Su presencia me recordó el papel crucial que desempeñan las redes de apoyo. Juegan en la recuperación del trauma. Ninguna relación única podría haber proporcionado todo lo necesario para navegar circunstancias tan complejas, pero la sabiduría colectiva y las fortalezas complementarias de aliados de confianza habían creado una red de seguridad que me atrapó cuando las estructuras familiares colapsaron. Durante la recepción que siguió, un fiscal federal se acercó a mí, cuyo equipo había descubierto recientemente una red de explotación de ancianos en varios estados que apuntaba a seniors adinerados a través de relaciones familiares manipuladas. Tu caso creó el modelo para nuestro enfoque de investigación. Ella explicó, los métodos de documentación que desarrollaste se han formalizado en nuestros protocolos estándar. Hemos procesado con éxito 8 casos utilizando enfoques de recolección de evidencia basados en tu experiencia. La validación de que mi doloroso viaje había ayudado a proteger a otros ofreció un significado más allá de la sanación personal. Aunque nunca habría elegido estas circunstancias, el impacto de compartir mi experiencia había creado ondas protectoras que se extendían mucho más allá de mi situación individual.
Al concluir la conferencia, regresé a mi nuevo hogar, un cómodo condominio en un edificio donde había reconstruido mi vida con elecciones intencionadas en lugar de reacciones al trauma. El espacio reflejaba tanto consideraciones prácticas de seguridad como preferencias personales que honraban mis necesidades actuales en lugar de mantener patrones establecidos en fases anteriores de la vida. Mis nietos, ahora de 12 y 9 años, tenían programada su visita semanal para el día siguiente. Estas relaciones se habían convertido en una de las pocas conexiones continuas con mi vida anterior, mantenidas no por obligación sino por amor genuino y el reconocimiento de que estos niños merecían estabilidad a pesar de las fallas de los adultos. Nuestra relación había evolucionado hacia algo nuevo en lugar de intentar preservar los patrones anteriores, siendo honestos sobre las circunstancias y apropiados para su edad en las explicaciones. Abuela, ¿podemos hacer esas galletas especiales mañana? Me había preguntado mi nieta durante nuestra última llamada telefónica, refiriéndose a una receta familiar que había sobrevivido a la transición entre capítulos de la vida. Estas pequeñas continuidades, recetas, historias, tradiciones proporcionaban hilos de conexión sin negar los cambios fundamentales en nuestra estructura familiar. El aspecto más complejo de mi vida reconstruida seguía siendo las visitas mensuales al centro de corrección donde Richard estaba cumpliendo su condena de 15 años. Cada visita requería una cuidadosa preparación emocional, equilibrando límites apropiados con la realidad de que la separación completa no servía ni para la sanación ni para la responsabilidad. Nuestra conversación más reciente había revelado una continua evolución en su comprensión de sus acciones. El grupo de consejería ha estado discutiendo distorsiones cognitivas que permiten comportamientos dañinos. Él había compartido que estaba demostrando un compromiso real en lugar de actuar solo para las consideraciones de libertad condicional. El pensamiento de derecho que me hizo creer que merecía estabilidad financiera, sin importar cómo se obtuviera. Estoy comenzando a reconocer cuán profundamente eso distorsionó mi toma de decisiones. Estos destellos de reflexión genuina no borraron el daño causado, pero sugirieron la posibilidad de una rehabilitación significativa en lugar de simplemente cumplir una condena. Mi decisión de mantener un contacto limitado no vino de un perdón ingenuo, sino del reconocimiento de que el abandono completo eliminaría cualquier motivación para el difícil trabajo interno necesario para un cambio genuino. Catherine, quien había permanecido tanto como mi abogada como mi consejera de confianza, mantenía una supervisión profesional de todas las protecciones legales y financieras mientras fomentaba procesos de sanación apropiados. Mantener un contacto controlado no significa minimizar lo que ocurrió. Ella me lo había recordado durante un periodo particularmente difícil. Significa que estás eligiendo una respuesta basada en lo que sirve para la recuperación en lugar de lo que podría parecer esperado o merecido. Su perspectiva destacó una verdad esencial sobre la sanación de una traición profunda. Que las respuestas basadas únicamente en lo que alguien merece a menudo atrapan a ambas partes en ciclos que impiden el crecimiento o la resolución. El contacto limitado y supervisado que mantuve con Richard representaba una elección intencionada que servía a múltiples propósitos legítimos en lugar de un perdón malentendido o una negación de la realidad. El proceso de justicia penal había confirmado en última instancia el papel central de Charlotte en la orquestación del esquema financiero y el intento de envenenamiento. Su patrón previo de atacar a individuos vulnerables para obtener ganancias financieras se había establecido a través de pruebas de 3 jurisdicciones diferentes, resultando en sentencias consecutivas que aseguraban que permanecería encarcelada mucho más allá de la eventual liberación de Richard. Esta confirmación de su influencia manipuladora no disminuyó la responsabilidad de Richard, pero proporcionó un contexto que ayudó a explicar la transformación aparentemente incomprensible en alguien que había conocido íntimamente desde su nacimiento. Comprender la progresión desde la desesperación financiera hasta el compromiso moral y la acción criminal ofreció una claridad que, aunque dolorosa, era preferible a la confusión permanente sobre cómo se había desarrollado tal traición. La Dra. Lewis, que había continuado brindando tanto atención médica como apoyo emocional a lo largo de este viaje, a menudo me recordaba que la sanación no sigue cronologías o patrones predecibles. Algunos días se sentirán como un progreso tremendo, otros como si estuvieras empezando desde el principio, me había explicado al principio del proceso. Ambos son partes normales de la integración en lugar de signos de fracaso o éxito. Este permiso para experimentar la sanación como algo no lineal en lugar de un logro progresivo había resultado particularmente valioso durante los inevitables contratiempos. Vacaciones que desencadenaban el duelo por la pérdida de la cohesión familiar. Procedimientos legales que reabrían heridas emocionales, recordatorios inesperados de traición incrustados en situaciones aparentemente no relacionadas. En lugar de interpretar estos momentos difíciles como fracasos en la sanación, había aprendido a reconocerlos como componentes necesarios de integración que requerían una acomodación compasiva en lugar de una resistencia frustrada.
Quizás el aspecto más inesperado de la recuperación había sido encontrar una verdadera alegría y propósito más allá de la supervivencia. Los primeros meses después del arresto de Richard se habían centrado necesariamente en la funcionalidad básica, manteniendo la salud, asegurando la seguridad, navegando por los procedimientos legales. A medida que las crisis inmediatas se estabilizaban, surgió espacio para redescubrir capacidades e intereses independientes de la respuesta al trauma. Me había unido a un programa de artes comunitarias, inicialmente recomendado por sus beneficios terapéuticos, pero rápidamente descubrí un placer genuino en la pintura a la acuarela, un interés que nunca había perseguido durante décadas centradas en las responsabilidades familiares y profesionales. El proceso creativo ofrecía tanto un enfoque meditativo que calmaba los pensamientos ansiosos como evidencia tangible de la capacidad para crear belleza a pesar de experimentar una profunda fealdad. Las amistades cercanas desarrolladas durante este periodo, no solo con Margaret y Catherine, quienes habían estado presentes desde el principio, sino también con nuevas conexiones formadas a través del trabajo en la fundación y la participación comunitaria, reflejaron relaciones basadas en la realidad auténtica actual en lugar de la historia compartida o la obligación familiar. Estas conexiones validaron que la confianza seguía siendo posible incluso después de una traición fundamental, aunque con límites apropiados y una fiabilidad ganada en lugar de asumida. Mi relación con mis nietos había evolucionado hacia algo posiblemente más auténtico de lo que podría haberse desarrollado sin la crisis familiar. La necesaria honestidad sobre las acciones de su padre, cuidadosamente modulada para ser apropiada al desarrollo, pero nunca falsificada, había establecido expectativas de verdad y transparencia que crearon una base para una conexión genuina en lugar de una actuación o pretensión. Papá hizo algo muy mal porque tomó decisiones seriamente malas. Había explicado cuando inevitablemente surgieron preguntas. Esas decisiones tienen consecuencias que nos afectan a todos. Pero ustedes no tomaron esas decisiones y nada cambia cuanto los amo ni su lugar en mi vida. Este reconocimiento equilibrado de la realidad mientras se afirma el amor incondicional proporcionó seguridad en medio de circunstancias que de otro modo podrían haber creado una inestabilidad devastadora. La consistencia de mi presencia y límites ofrecía una estructura en la que podían apoyarse mientras procesaban realidades familiares complejas más allá de su plena comprensión. Mientras me preparaba para las actividades del día siguiente, siguió una reunión de la Junta de la Fundación. Durante la visita de mis nietos, me encontré reflexionando sobre la sabiduría de mi padre que había resultado inesperadamente relevante a lo largo de este viaje. Su orientación sobre el diagnóstico que requiere la integración de pruebas aparentemente contradictorias había proporcionado un marco no solo para entender lo que había sucedido, sino para reconstruir una vida significativa después. La capacidad de sostener verdades complejas y aparentemente incompatibles simultáneamente, que había criado a alguien capaz de calcular mi muerte. Esa manipulación había influido pero no eliminado la responsabilidad moral. Esa protección requería límites mientras que la curación se beneficiaba de una conexión controlada, lo que había permitido navegar a través de circunstancias donde las narrativas simplificadas habrían fracasado por completo. El proceso de justicia penal había confirmado finalmente el papel central de Charlotte en la orquestación del esquema financiero y el intento de envenenamiento. Su patrón previo de dirigirse a individuos vulnerables para obtener ganancias financieras se había establecido a través de evidencia de 3 jurisdicciones diferentes, resultando en sentencias consecutivas que aseguraban que permanecería encarcelada mucho más allá de la eventual liberación de Richard. Esta confirmación de su influencia manipuladora no disminuyó la responsabilidad de Richard, pero proporcionó un contexto que ayudó a explicar la transformación aparentemente incomprensible en alguien que había conocido íntimamente desde su nacimiento. Entender la progresión desde la desesperación financiera hasta la compromisión moral. Compromiso a la acción criminal ofreció claridad que, aunque dolorosa, era preferible a la confusión permanente sobre cómo se había desarrollado tal traición. La Dra. Lewis, quien había continuado brindando tanto atención médica como apoyo emocional a lo largo de este viaje, a menudo me recordaba que la sanación no sigue cronogramas o patrones predecibles. Algunos días se sentirán como un progreso tremendo. Otros como empezar desde el principio, había explicado ella al principio del proceso. Ambos son partes normales de la integración en lugar de signos de fracaso o éxito. Este permiso para experimentar la sanación como no lineal en lugar de un logro progresivo había resultado particularmente valioso durante los inevitables contratiempos. Días festivos que desencadenaban el duelo por la pérdida de la cohesión familiar. Procedimientos legales que reabrieron heridas emocionales, recordatorios inesperados de traición incrustados en situaciones aparentemente no relacionadas.
En lugar de interpretar estos momentos difíciles como fracasos en la curación, había aprendido a reconocerlos como componentes necesarios de integración que requerían una acomodación compasiva en lugar de una resistencia frustrada. Quizás el aspecto más inesperado de la recuperación había sido encontrar una alegría y un propósito genuinos más allá de la supervivencia. Los primeros meses después del arresto de Richard se habían centrado necesariamente en la funcionalidad básica, manteniendo la salud, asegurando la seguridad y navegando por los procedimientos legales. A medida que la crisis inmediata se estabilizaba, surgió espacio para redescubrir capacidades e intereses independientes de la respuesta al trauma. Me había unido a un programa de artes comunitarias inicialmente recomendado por sus beneficios terapéuticos, pero rápidamente descubrí un placer genuino en la pintura con acuarela, un interés que nunca había perseguido durante décadas, centrado en las responsabilidades familiares y profesionales. El proceso creativo ofreció tanto un enfoque meditativo que calmó los pensamientos ansiosos como evidencia tangible de la capacidad para crear belleza a pesar de experimentar una profunda fealdad. Las amistades cercanas desarrolladas durante este periodo, no solo con Margaret y Catherine, quienes habían estado presentes desde el principio, sino también con nuevas conexiones formadas a través del trabajo en la fundación y la participación comunitaria, reflejaron relaciones basadas en la realidad auténtica actual en lugar de la historia compartida o la obligación familiar. Estas conexiones validaron que la confianza seguía siendo posible incluso después de una traición fundamental, aunque con límites apropiados y fiabilidad ganada en lugar de asumida. Mi relación con mis nietos había evolucionado hacia algo posiblemente más auténtico de lo que podría haberse desarrollado sin la crisis familiar. La necesaria honestidad sobre las acciones de su padre, cuidadosamente modulada para ser apropiada al desarrollo, pero nunca falsificada, había establecido expectativas de verdad y transparencia que crearon una base para una conexión genuina en lugar de una actuación o pretensión. Papá hizo algo muy mal porque tomó decisiones muy malas. Lo había explicado cuando inevitablemente surgieron preguntas. Esas decisiones tienen consecuencias que nos afectan a todos. Pero tú no tomaste esas decisiones y nada cambia cuánto te amo ni tu lugar en mi vida. Este reconocimiento equilibrado de la realidad, mientras se afirma el amor incondicional, proporcionó seguridad en medio de circunstancias que de otro modo podrían haber creado una inestabilidad devastadora. La consistencia de mi presencia y límites ofreció una estructura en la que podían apoyarse mientras procesaban realidades familiares complejas más allá de su plena comprensión. Mientras me preparaba para las actividades del día siguiente, una reunión de la Junta de la Fundación seguida por la visita de mis nietos. Me encontré reflexionando sobre la sabiduría de mi padre, que había resultado inesperadamente relevante a lo largo de este viaje. Su orientación sobre el diagnóstico que requiere la integración de evidencias aparentemente contradictorias había proporcionado un marco no solo para entender lo que había sucedido, sino para reconstruir una vida significativa después. La capacidad de sostener verdades complejas y aparentemente incompatibles simultáneamente, que había criado a alguien capaz de calcular mi muerte. Esa manipulación había influido pero no eliminado la responsabilidad moral que la protección requería límites. Mientras que la sanación se beneficiaba de una conexión controlada, había permitido navegar a través de circunstancias donde las narrativas simplificadas habrían fallado completamente. 3 años después de la sentencia de 15 años de Richard, recibí una carta que una vez más cambiaría la base de todo lo que pensaba entender sobre la tragedia de mi familia. El sobre de la prisión llegó un martes que, de otro modo, sería ordinario. La letra en el sobre era desconocida y distintivamente femenina. Dentro había una confesión manuscrita de 12 páginas de Charlotte, la esposa de Richard, escrita desde el centro penitenciario de mujeres donde cumplía su condena de 20 años. A diferencia de su testimonio durante los procedimientos legales, que la había posicionado como la cómplice involuntaria de Richard, manipulada por la desesperación financiera, este relato ofrecía una narrativa marcadamente diferente, una que pintaba un cuadro mucho más calculado de los eventos que llevaron a ese fatídico vaso de agua. A Saray Winters. Comenzó el discurso formal adoptando un tono extraño dado nuestro historial. Lo que estás a punto de leer no es un intento de ganar simpatía ni de reducir mi condena. Es información que mereces tener sobre lo que realmente sucedió, porque sucedió y hasta qué punto manipulé deliberadamente a tu hijo para que realizara acciones que nunca habría contemplado sin mi influencia. Las páginas que siguieron detallaban una campaña metódica que abarcaba todo su matrimonio, una campaña que había vislumbrado a través de la investigación, pero que nunca había comprendido completamente en su precisión sistemática. Charlotte describió cómo identificó primero a Richard como un objetivo, específicamente por su conexión con la riqueza familiar, su necesidad de validación y rasgos de personalidad que había aprendido a reconocer como manipulables a través de sus relaciones anteriores.
Seleccioné a Richard después de una cuidadosa investigación sobre posibles objetivos con ciertas características, escribió, con un escalofriante desapego, acceso a la riqueza familiar, una necesidad no resuelta de aprobación parental y una tendencia a la sobreextensión financiera para mantener las apariencias. Estos rasgos crean vulnerabilidades explotables cuando se aprovechan adecuadamente. Este análisis frío de mi hijo como presa en lugar de compañero cristalizó algo que había sentido, pero nunca articulado completamente, que el papel de Charlotte no había sido meramente de influencia, sino de depredación deliberada. El enfoque metódico que describió trascendía la simple desesperación financiera, revelando en cambio una operación calculada con Richard como tanto instrumento como víctima. Lo más perturbador fueron los detalles de cómo ella lo había aislado sistemáticamente del apoyo familiar mientras creaba una dependencia de su aprobación. Necesitaba posicionarme como su único refugio emocional seguro, explicó. Esto requería socavar gradualmente su confianza en las relaciones familiares, particularmente contigo. Reformulaba sutilmente tus legítimos límites financieros como una falta de confianza en sus capacidades, transformando la orientación parental normal en una crítica percibida. La manipulación calculada se extendía a todos los aspectos de su relación, incluida la paternidad misma. Los niños eran necesarios para crear tanto permanencia en la relación como un apalancamiento adicional para las discusiones financieras, escribió, con una franqueza que me resultó físicamente nauseabunda. Los niños crean presiones financieras que pueden justificar medidas cada vez más desesperadas cuando se enmarcan adecuadamente. Dejé la carta varias veces, necesitando descansos de su disección clínica de la explotación familiar. El retrato que pintaba era el de alguien que había abordado las relaciones como operaciones tácticas en lugar de conexiones emocionales, una metodología depredadora que había identificado, aislado y utilizado las vulnerabilidades de mi hijo como armas, mientras eliminaba sistemáticamente las influencias protectoras de su vida. Catherine, quien revisó la carta cuando busqué su orientación sobre sus implicaciones, confirmó su autenticidad a través de las autoridades penitenciarias y sus contactos legales. Esto no es remordimiento performativo ni manipulación del sistema legal. Sistema. Observó que Charlotte no es elegible para la reducción de la sentencia a través de esta divulgación. Si acaso, estas confesiones podrían resultar en cargos adicionales en otras jurisdicciones. La pregunta que me consumía no era sobre las implicaciones legales, sino sobre la realidad humana que la subyace, cómo esta información debería influir en mi comprensión de las acciones de Richard y la relación cuidadosamente calibrada que había mantenido. A través de visitas mensuales a la prisión, el Dr. Lewis proporcionó una perspectiva que ayudó a navegar este territorio emocional. Territorio. Este contexto adicional no elimina la agencia moral o la responsabilidad de Richard, señaló durante nuestra conversación. Los adultos mantienen la capacidad de rechazar acciones dañinas independientemente de la manipulación. Sin embargo, proporciona una comprensión importante sobre la explotación sistemática de vulnerabilidades específicas que influyeron en su toma de decisiones. Esta perspectiva equilibrada, que reconoce la manipulación sin borrar la responsabilidad, reflejó la compleja realidad mejor que las narrativas simplistas de una completa exoneración o una culpabilidad inalterada. La verdad residía en el difícil territorio intermedio donde múltiples factores influían en los resultados sin que ningún elemento por sí solo proporcionara una explicación completa. La carta de Charlotte continuaba con detalles específicos sobre el plan de envenenamiento en sí, confirmando lo que la investigación había sugerido, pero con un contexto adicional sobre su desarrollo. Las pólizas de seguro siempre fueron concebidas como vehículos financieros en lugar de una planificación patrimonial legítima, admitió. Pero la progresión hacia la implementación activa ocurrió en etapas que normalizaron comportamientos cada vez más poco éticos a través de un enmarcado cuidadoso. Su enfoque metódico había creado lo que ella llamaba deslizamiento ético, pequeñas violaciones iniciales de límites que establecieron un precedente para transgresiones mayores a través de la normalización gradual. Cada paso se presentaba como una extensión lógica de decisiones anteriores en lugar de un umbral moral significativo. Explicó que para cuando se implementó el envenenamiento real, innumerables compromisos menores ya habían recalibrado las bases morales. Quizás lo más significativo fue su revelación sobre el papel real de Richard en la implementación final. Richard creía que la sustancia en tu agua causaría síntomas temporales, creando documentación para la narrativa del deterioro cognitivo, no daño permanente, escribió. Deliberadamente tergiversé los efectos de la sustancia mientras alentaba su participación en lo que él entendía como una acción poco ética pero no letal. Esta afirmación contradijo la evidencia física que mostraba concentraciones letales en la muestra de agua, sugiriendo ya sea una continua decepción en el relato de Charlotte o su modificación independiente de la sustancia sin el conocimiento de Richard.
La evaluación legal de Catherine se inclinaba hacia la última posibilidad. Los hallazgos de toxicología eran inequívocos sobre los niveles de concentración, me recordó. O bien Charlotte sigue manipulando la narrativa o ajustó la dosis sin el conocimiento de Richard, potencialmente planeando posicionarlo como responsable del resultado no deseado. La complejidad de este posible escenario, con Richard participando en lo que él creía era una incapacidad temporal, mientras Charlotte escalaba independientemente a una intención letal, creó una ambigüedad moral que desafiaba una categorización simple. Su participación voluntaria en una acción dañina seguía siendo inexcusable. Sin embargo, la posibilidad de que la manipulación se extendiera hasta la sustancia misma añadía capas que requerían ser integradas en mi comprensión. Después de una cuidadosa consideración, decidí llevar la carta a nuestra próxima visita programada a la prisión, creando una oportunidad para una conversación directa sobre su contenido e implicaciones. Esta decisión reflejaba el enfoque de comunicación que había caracterizado nuestra relación restringida durante todo su encarcelamiento. Compromiso directo con realidades difíciles en lugar de evitar protectivamente los temas dolorosos. La reacción de Richard al ver la carta de Charlotte reveló emociones que no había presenciado desde las primeras etapas de la investigación. La compostura cuidadosamente mantenida que había caracterizado nuestras interacciones se desmoronó visiblemente mientras comenzaba a leer, sus manos temblando con creciente intensidad a medida que avanzaba por las páginas. No sabía que te mataría, dijo al finalmente mirar hacia arriba, su voz apenas audible. Eso no excusa nada. Todavía acepté algo terrible, pero creía que te haría parecer confundido, creando temporalmente la documentación para la petición de tutela. Nunca lo supe. Su voz se desvaneció mientras las palabras resultaban insuficientes para la complejidad moral de la culpabilidad parcial. La conversación que siguió fue quizás el intercambio más honesto que habíamos compartido desde su arresto. Sin eximirse de responsabilidad, Richard describió la progresión gradual que Charlotte había orquestado desde la asociación financiera hasta decisiones cada vez más cuestionables y compromisos éticos que se expandieron en alcance hasta que acciones impensables de alguna manera se enmarcaron como pasos necesarios en patrones ya establecidos. Debería haber reconocido lo que estaba sucediendo. Él reconoció que había innumerables puntos donde podría haber detenido la progresión. Ese fracaso es completamente mío, independientemente de su influencia. Esta capacidad de autoevaluación matizada, reconociendo tanto la manipulación externa como la responsabilidad personal sin usar ninguna para negar a la otra, sugiere un desarrollo emocional y moral más allá de lo que las consecuencias legales por sí solas podrían haber producido. El trabajo de rehabilitación que había descrito en visitas anteriores parecía haber creado una capacidad para la complejidad en lugar de una narrativa simplista sobre la victimización o la villanía. Al concluir nuestra visita, Richard hizo una pregunta que reveló su continua lucha con la integración de su identidad. ¿Cómo reconcilias a la persona que pensabas que era yo con lo que llegué a ser capaz de hacer? No entiendo cómo sostener ambas realidades yo mismo, y mucho menos cómo lograste hacerlo. La pregunta no contenía ninguna expectativa de simple consuelo o absolución, solo una genuina indagación sobre cómo navegar la complejidad de la capacidad humana para amar y hacer daño, a menudo dentro de la misma relación. Mi respuesta reflejaba la comprensión que había desarrollado a través de mi propio proceso de sanación. No las reconcilio, expliqué con sinceridad. Las sostengo simultáneamente como realidades coexistentes. El hijo que amaba y que me traía dientes de león del jardín y el hombre que participó en planear mi daño. Ambos son ciertos. Ninguno cancela al otro y la integración significa aceptar esa complejidad en lugar de buscar una narrativa más simple que niegue cualquiera de las realidades. La visita terminó sin una resolución dramática ni un avance emocional, solo un reconocimiento silencioso. De un viaje compartido a través de un territorio. Ninguno de nosotros lo habría elegido voluntariamente, pero ambos ahora debían navegar con la sabiduría y compasión que las circunstancias permitieran. 5 años después de esa cena fatídica cuando cambié nuestras copas de agua, recibí una llamada del Departamento de Correcciones que había estado anticipando y temiendo. Richard estaba siendo considerado para una liberación anticipada debido a su comportamiento ejemplar y la exitosa finalización de múltiples programas de rehabilitación. Como su víctima, tenía derecho a hacer una declaración en su audiencia de libertad condicional, una responsabilidad que me obligó a enfrentar preguntas sobre la justicia, la seguridad y la posibilidad de redención que había estado contemplando durante toda su encarcelación. No estás obligada a participar en la audiencia en absoluto, me recordó Catherine. Mientras discutíamos la notificación en su oficina. Tu declaración escrita sería igualmente válida, o podrías optar por no proporcionar tu opinión. Tu experiencia ya ha sido documentada exhaustivamente en el expediente del caso.
Las opciones que ella describió reflejaban el intento del sistema legal de equilibrar la participación de la víctima con la protección contra traumas adicionales. Sin embargo, algo en mí reconocía que la presencia física, aunque indudablemente difícil, ofrecía una oportunidad de cierre que las declaraciones escritas no podían proporcionar. Necesito estar allí. Decidí, después de una cuidadosa consideración, no solo influir en el resultado, sino también completar mi propia comprensión de este viaje. Mis nietos, ahora de 14 y 11 años, se habían convertido en individuos notablemente resilientes a pesar de las circunstancias familiares que razonablemente podrían haber causado un daño duradero. Nuestra relación había evolucionado desde la gestión inicial de la crisis hasta una conexión genuina basada en una comunicación honesta, adecuada a sus etapas de desarrollo. Entendieron que su padre había cometido errores graves que resultaron en su encarcelamiento, con detalles calibrados a su capacidad de integración en lugar de un engaño protector. Sus perspectivas sobre la posible liberación de Richard reflejaban esta comprensión equilibrada. Papá me ha estado escribiendo sobre los programas que ha completado. Mi nieto compartió durante una de nuestras visitas de fin de semana. Parece diferente en sus cartas ahora en comparación con antes, como si realmente estuviera pensando en las cosas en lugar de solo decir lo que cree que la gente quiere escuchar. Esta observación de un niño de 14 años demostró una notable inteligencia emocional, la capacidad de reconocer una reflexión auténtica frente a una actuación. Mi nieto había desarrollado esta perspicacia, no a pesar del trauma familiar, sino en parte gracias a la cuidadosa honestidad apropiada para su edad con la que se había abordado. Mi nieta, más joven pero igualmente perceptiva, abordó la situación con la característica franqueza. «Si papá vuelve a casa, ¿nos verás tanto como antes?», preguntó durante nuestra sesión de repostería, cortando la masa de galletas con una precisión enfocada que contrastaba con la vulnerabilidad en su pregunta. «Nada cambiará nuestra relación», le aseguré, reconociendo la preocupación subyacente sobre la estabilidad y las conexiones que se habían vuelto esenciales para su seguridad. «Pase lo que pase con la situación de tu padre, mi relación contigo sigue siendo completamente separada y absolutamente segura». La reafirmación reflejaba una verdad fundamental sobre las estructuras familiares saludables, que las relaciones pueden estar simultáneamente conectadas e independientes, influenciadas por circunstancias cambiantes sin ser fundamentalmente alteradas por ellas. Este entendimiento se había desarrollado por necesidad, pero proporcionó una base para la resiliencia emocional que sirvió a mis nietos en todos los aspectos de sus vidas. A medida que se acercaba la audiencia de libertad condicional, busqué orientación en la red de apoyo que me había sostenido a lo largo de este viaje. Margaret, Law Dra. Luis y los miembros del grupo de sobrevivientes al que me había unido a través de la fundación ofrecieron perspectivas que ayudaron a aclarar mis propios sentimientos complicados sobre la posible liberación de Richard. El perdón y la seguridad son consideraciones separadas, observó Evelyn, una miembro del grupo de 83 años que había navegado una traición familiar similar. Puedes reconocer una rehabilitación genuina sin comprometer los límites necesarios para tu seguridad continua. La pregunta no es si él merece la libertad, sino si la seguridad de la comunidad y tu bienestar han sido adecuadamente abordados a través de un cambio demostrado. Esta distinción que separa el juicio moral sobre el merecimiento de una evaluación práctica de la seguridad proporcionó claridad sobre mi enfoque en la audiencia. En lugar de posicionarme como el árbitro de un castigo suficiente, podría centrarme en la evidencia de rehabilitación y mitigación de riesgos relevante para las consideraciones de liberación. La audiencia de libertad condicional se llevó a cabo en una pequeña sala administrativa dentro del centro penitenciario, significativamente menos formal que los procedimientos judiciales, pero con una gravedad y consecuencias potenciales similares. Richard se sentó con su abogado y consejero penitenciario, visiblemente diferente tanto del ejecutivo seguro que había sido antes del arresto como de la figura derrotada de sus primeros días de encarcelamiento. La transformación física reflejaba no solo circunstancias alteradas, sino cambios internos visibles en cómo se comportaba, ni con derecho ni disminuido, sino presente con una aceptación clara de la realidad. Cuando me invitaron a hablar, me acerqué al pequeño podio con notas que había preparado a través de una cuidadosa reflexión en lugar de una reacción emocional. Los miembros de la Junta de Libertad Condicional, 3 profesionales experimentados que habían revisado el expediente completo de Richard, me prestaron toda su atención mientras comenzaba a abordar las consideraciones complejas desde mi perspectiva única. Me presento ante ustedes ni buscando un castigo adicional ni recomendando una liberación automática. Comencé estableciendo el enfoque equilibrado que Evelyn me había ayudado a articular. Mi preocupación es asegurar que la rehabilitación demuestre una comprensión genuina del daño causado y una capacidad sostenida para funcionar sin repetir los patrones que llevaron a estas acciones.
En lugar de centrarme exclusivamente en mi victimización, abordé indicadores específicos de un cambio auténtico que había observado durante nuestro contacto limitado a lo largo de la encarcelación de Richard. Inicialmente, las discusiones se centraron en las circunstancias y las influencias externas, la manipulación de la presión financiera por los factores estresantes de su esposa que supuestamente explicaban el comportamiento. Con el tiempo, esto evolucionó hacia una responsabilidad genuina sin calificaciones, reconociendo que independientemente de las influencias, sus elecciones seguían siendo su responsabilidad. La distinción que destaqué representaba un cambio fundamental de externalizar la culpa a internalizar la responsabilidad, una base necesaria para el cambio de comportamiento más allá del cumplimiento de los requisitos del sistema. El consejero penitenciario asintió ligeramente, sugiriendo que esta observación se alineaba con su evaluación profesional del progreso de Richard. Los programas de rehabilitación que Richard ha completado parecen haber desarrollado una capacidad para tomar perspectiva que anteriormente estaba ausente en nuestras interacciones. Continué. Las comunicaciones recientes demuestran una consideración de los impactos más allá de las consecuencias intencionadas, entendiendo cómo las acciones afectan no solo a los objetivos directos, sino también a círculos más amplios de relaciones y comunidad. Esta conciencia ampliada del daño más allá de los objetivos inmediatos indica un desarrollo moral esencial para prevenir la explotación futura de individuos vulnerables. La capacidad de reconocer los efectos en cadena en lugar de definir el daño de manera estrecha en relación con resultados específicos previstos. Más significativamente, abordo la relación entre el remordimiento genuino y las consideraciones prácticas de seguridad. El remordimiento sin cambio de comportamiento sigue siendo una protección insuficiente contra la recurrencia. Sin embargo, el trabajo sistemático que Richard ha emprendido sugiere el desarrollo tanto de la comprensión emocional como de las habilidades prácticas necesarias para funcionar sin patrones dañinos. La reestructuración cognitiva evidente en nuestras interacciones indica la capacidad de reconocer e interrumpir patrones de pensamiento que anteriormente permitían acciones dañinas. La Junta de Libertad Condicional escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente, pero se centró principalmente en comprender mi perspectiva única como alguien que tenía un conocimiento íntimo de Richard antes de sus crímenes y un contacto limitado continuo durante su proceso de rehabilitación. Sus preguntas se centraron en observaciones concretas sobre cambios conductuales y cognitivos en lugar de en la resolución emocional entre nosotros. Un énfasis apropiado en las consideraciones de seguridad pública en lugar de la reconciliación personal. Cuando se me preguntó directamente sobre mi posición respecto a la liberación, ofrecí la respuesta cuidadosamente considerada desarrollada a través de la consulta con mi red de apoyo. No me opongo ni abogo por un momento específico de liberación. Creo que Richard ha demostrado una rehabilitación significativa que sugiere un riesgo reducido, al mismo tiempo que reconoce que la supervisión estructurada continua sigue siendo apropiada durante la reintegración en la comunidad. Cualquiera que sea su decisión, solicito que las condiciones de liberación incluyan apoyo terapéutico continuo, requisitos de transparencia financiera y contacto gradual con los miembros de la familia, incluyendo la supervisión continua durante las interacciones iniciales con mis nietos. Estas condiciones específicas reflejan un enfoque equilibrado hacia la posible liberación. Ni oposición total ni apoyo incondicional, sino un marco práctico que prioriza tanto la seguridad pública como el bienestar familiar a través de estructuras de transición adecuadas. El énfasis en los mecanismos de responsabilidad continua en lugar de la exclusión permanente demostró una perspectiva orientada hacia el futuro, enfocada en los resultados de rehabilitación en lugar de la continuación punitiva. Se le permitió a Richard responder a mi declaración, sus palabras medidas revelando una continua evolución en su comprensión. La evaluación de mi madre es más generosa de lo que merezco, reconoció sin una autoflagelación performativa. El trabajo que he completado aquí representa el comienzo más que la finalización del cambio necesario. Si se me concede la libertad condicional, entiendo la necesidad de mantener estructuras de supervisión y responsabilidad que protejan tanto la seguridad pública como el bienestar familiar, mientras demuestran un cambio de comportamiento sostenido más allá de los entornos institucionales. Este reconocimiento de la rehabilitación como un proceso continuo en lugar de un estado logrado indica una autoevaluación realista esencial para un cambio sostenido. El reconocimiento de los requisitos de responsabilidad continua en lugar de la expectativa de confianza inmediata demostró una comprensión adecuada del impacto duradero del daño en los cimientos de las relaciones. Siguiendo los procedimientos estándar, no recibiríamos la decisión de la Junta de Libertad Condicional de inmediato. El periodo de espera de 2 semanas brindó la oportunidad para una reflexión continua sobre los posibles resultados y los ajustes necesarios independientemente de su determinación. Catherine me ayudó a entender las implicaciones prácticas de diferentes escenarios, asegurando la preparación para una posible continuación de la encarcelación o una liberación estructurada con condiciones apropiadas.
Durante este periodo de espera, un desarrollo inesperado creó una complejidad adicional en una situación ya desafiante. Charlotte, que aún cumple su condena más larga en una instalación diferente, intentó insertarse en el proceso de consideración de liberación enviando cartas tanto a la Junta de Libertad Condicional como a mi abogado, conteniendo nuevas acusaciones sobre supuestos activos ocultos de Richard y factores de riesgo continuos. El intento transparente de sabotear la posible liberación de Richard reveló una manipulación continua incluso desde dentro de las restricciones correccionales. La evaluación de Catherine, después de revisar los materiales, no encontró nueva información creíble, solo distorsiones deliberadas aparentemente motivadas por la realización de Charlotte que Richard podría lograr una liberación anticipada mientras ella permanecía encarcelada por un periodo más largo. Esto parece ser puramente vengativo en lugar de protector, observó Catherine después de consultar con el fiscal que había manejado el caso de Charlotte. Ella está intentando mantener el control incluso desde las limitaciones actuales al interrumpir su posible progreso. La Junta de Libertad Condicional tiene experiencia reconociendo esta dinámica en casos domésticos y evaluará sus afirmaciones con el escepticismo adecuado. La situación destacó la continua capacidad de Charlotte para manipular a pesar de las restricciones institucionales, un recordatorio aleccionador de cuán profundamente arraigados permanecen los patrones explotadores incluso sin acceso a recursos o relaciones previas. El fiscal aseguró a Catherine que la comunicación de Charlotte sería contextualizada adecuadamente dentro de su patrón establecido de engaño estratégico en lugar de ser tratada como una nueva evidencia creíble. Cuando finalmente llegó la decisión de la Junta de Libertad Condicional, reflejó una cuidadosa consideración de la evidencia de rehabilitación mientras mantenía la precaución adecuada sobre la reintegración en la comunidad. Richard fue liberado condicionalmente con requisitos sustanciales de supervisión, incluyendo residencias en una instalación de transición durante 6 meses antes de obtener vivienda independiente, reuniones regulares tanto con oficiales de libertad condicional como con proveedores terapéuticos. Transparencia financiera completa con monitoreo de todas las cuentas y transacciones. Contacto supervisado graduado con miembros de la familia, comenzando en entornos estructurados. Movimiento geográfico restringido dentro del condado con permiso requerido para viajar. Monitoreo electrónico durante el periodo inicial de reintegración. Las condiciones equilibraron el reconocimiento del progreso en la rehabilitación con estructuras de responsabilidad continua diseñadas tanto para verificar el cambio de comportamiento sostenido como para proporcionar apoyo durante la desafiante transición de entornos institucionales a comunitarios. La decisión reconoció indicadores positivos mientras mantenía mecanismos de protección apropiados para la gravedad y complejidad del delito. Mi reacción a este resultado reflejó la complicada realidad del daño familiar. Ni un alivio sencillo ni una preocupación desmedida, sino una integración compleja de múltiples consideraciones válidas. La rehabilitación de Richard parecía genuina según los indicadores observables. Sin embargo, la precaución adecuada sobre el cambio sostenido fuera de las estructuras institucionales seguía siendo necesaria para el bienestar de todos. La fundación que había establecido había desarrollado protocolos precisamente para esta circunstancia, apoyando a las familias en la reintegración después de la explotación o el daño, proporcionando tanto orientación práctica como apoyo emocional durante las transiciones complejas. La organización ahora atendería las necesidades de mi propia familia a través de una planificación estructurada de reintegración con la facilitación profesional de una reconexión familiar gradual. 7 años después de cambiar esos vasos de agua en mi mesa del comedor, me encontraba en el jardín comunitario del complejo de vida para mayores donde ahora servía como defensor de residentes y consultor de seguridad. Mi cumpleaños número 79 había pasado la semana anterior, celebrado con una reunión que habría parecido imposible tras el arresto de Richard. Mis nietos, ahora de 16 y 13 años, varios amigos cercanos, incluyendo a Margaret y al Dr. Lewis, Catherine y su familia, y lo más notable, Richard mismo, ahora de 18 años. La formación médica de mi padre, sin querer, me preparó para confiar en los patrones incluso cuando los incidentes individuales parecían explicables. Respondí compartiendo la sabiduría fundamental que, en última instancia, me había salvado la vida. Me enseñó que el diagnóstico requiere integrar observaciones aparentemente no relacionadas en lugar de descartar las inconsistencias. Ese enfoque reveló patrones preocupantes en el comportamiento que podrían parecer individualmente inocentes pero que colectivamente indicaban problemas sistémicos. La entrevista avanzó a través de temas cuidadosamente secuenciados, señales de advertencia tempranas, métodos de documentación, desarrollo de redes de apoyo y protecciones legales que habían permitido tanto la justicia como la eventual sanación. A lo largo de esta parte, Richard permaneció fuera del escenario, participando solo después de que se hubiera explorado a fondo la dinámica de explotación para los espectadores.
Cuando se unió al segmento de rehabilitación y reconciliación, la transformación física desde su apariencia antes del arresto seguía siendo impactante. Desapareció tanto la persona ejecutiva con derecho como la disminución institucional de la primera encarcelación, reemplazada por alguien cuya presencia reflejaba una autoconciencia ganada con esfuerzo en lugar de actuación o pretensión. Richard, has completado múltiples programas de rehabilitación enfocados en las dinámicas de explotación y la responsabilidad. El entrevistador señaló, ¿cuál representó el cambio más significativo en tu comprensión de tus acciones y su impacto? Su respuesta medida reflejó una integración genuina en lugar de puntos de conversación ensayados. El cambio más fundamental vino al reconocer que las explicaciones, la presión financiera, la manipulación por parte de mi esposa y las vulnerabilidades emocionales nunca constituyen una justificación, explicó. Comprender los factores que influyeron en mis decisiones proporciona un contexto para la prevención, pero nunca disminuye la responsabilidad por las elecciones hechas dentro de esas circunstancias. Esta distinción entre la comprensión contextual y la evasión de responsabilidades representó la base esencial sobre la cual se había hecho posible la reintegración familiar limitada. Sin este reconocimiento fundamental, ninguna cantidad de interacción supervisada o medidas prácticas de rendición de cuentas habría creado la seguridad suficiente para una conexión continua. Cuando me preguntaron sobre nuestra relación actual, proporcioné la perspectiva equilibrada desarrollada a través de años de cuidadosa navegación. Hemos establecido lo que yo llamaría una relación respetuosamente limitada. Expliqué que el contacto ocurre dentro de límites apropiados que reconocen tanto la rehabilitación significativa como el impacto permanente de las acciones anteriores. La confianza no se asume, sino que se evalúa a través de una demostración consistente a lo largo del tiempo dentro de interacciones estructuradas. Este enfoque realista, ni la ejecución de un perdón sencillo ni la exclusión permanente, independientemente del cambio demostrado, reflejó la compleja realidad de la reconciliación familiar después de un daño profundo. La verdad matizada sirvió mejor a fines educativos que cualquier narrativa simplista de redención fácil o condena irreversible. El segmento más poderoso llegó cuando el entrevistador abordó la pregunta que muchos espectadores naturalmente considerarían. Señora Winters, ¿cómo reconcilia mantener cualquier relación con alguien que intentó causar un daño tan profundo? La pregunta merecía la respuesta reflexiva que había tomado años desarrollar tanto a través de la experiencia personal como de la consulta profesional. La reconciliación no significa borrar la historia o pretender que no ocurrió ningún daño, expliqué. Significa crear nuevas bases para la relación basadas en la realidad actual en lugar de en expectativas pasadas. La relación que hemos establecido reconoce tanto al hijo que crié y amé como a la persona capaz de causar daño calculado, sosteniendo estas verdades contradictorias simultáneamente sin permitir que ninguna de ellas niegue a la otra. La respuesta de Richard a la misma pregunta demostró un entendimiento paralelo desarrollado a través de años de trabajo terapéutico. Reconozco que mantener cualquier conexión representa una generosidad extraordinaria en lugar de una obligación. Él reconoció que la relación estructurada que hemos establecido prioriza la seguridad y el bienestar de mi madre en lugar de mi deseo de perdón o normalización. Aceptar limitaciones apropiadas representa una responsabilidad mínima por acciones que razonablemente podrían haber resultado en una separación permanente. La entrevista concluyó con la exploración del trabajo de la Fundación protegiendo a los ancianos vulnerables a través de servicios directos y defensa de políticas. Esta transición de la experiencia personal a la respuesta estructural destacó la transformación del trauma individual en un cambio sistémico significativo que crea protección para aquellos sin la conciencia o los recursos que habían permitido mi propia supervivencia. Mientras el equipo de producción empaquetaba el equipo y se preparaba para irse, la periodista ofreció una última observación que capturaba algo esencial sobre nuestro inusual viaje familiar. Lo que más me impacta no es el daño o incluso la curación parcial, señaló. Es la notable capacidad de mantener la complejidad sin rendirse a narrativas simplistas. La mayoría de las personas buscan una certeza cómoda negando ya sea la posibilidad de un cambio significativo o el impacto permanente de un daño serio. Su familia demuestra el coraje de reconocer ambos simultáneamente. Este reconocimiento del difícil camino intermedio que habíamos elegido, ni el perdón tóxico que minimizaba el daño ni la condena permanente que negaba la posibilidad de transformación, reflejaba la sabiduría fundamental que había guiado cada etapa de nuestro viaje. La capacidad de sostener verdades contradictorias simultáneamente había proporcionado la base tanto para la justicia como para una sanación medida sin sacrificar ninguna de ellas a una simplificación cómoda. Las semanas siguientes a la entrevista trajeron desarrollos inesperados que demostraron aún más la naturaleza continua de la recuperación y la reconciliación. Mis nietos,
Después de ver la transmisión con el apoyo de su terapeuta, iniciaron conversaciones más profundas sobre su comprensión de la historia familiar y su impacto en el desarrollo de sus identidades. Solía preocuparme que de alguna manera hubiera heredado lo que hizo que papá fuera capaz de hacerte daño. Mi nieto me confió durante una de nuestras visitas regulares de fin de semana. Verlo asumir la responsabilidad sin excusas realmente me ayudó a entender que sus acciones provenían de elecciones, no de algún defecto familiar inevitable que yo pudiera heredar. Esta profunda percepción de un adolescente de 16 años demostró la notable resiliencia que los niños pueden desarrollar cuando se les proporciona una comprensión honesta y adecuada a su edad en lugar de un engaño protector. La transparencia sobre realidades difíciles le había permitido procesar la compleja historia familiar sin internalizarla como un destino predeterminado, quizás el resultado de sanación más significativo a través de las generaciones. La participación de Richard en la entrevista tuvo consecuencias adicionales dentro del sistema correccional, donde continuó con informes regulares y requisitos terapéuticos. Su oficial de libertad condicional señaló que la responsabilidad pública demostrada a través de la transmisión había influido en la evaluación de su progreso en la rehabilitación, potencialmente acelerando las consideraciones de tiempo para reducir ciertos requisitos de supervisión. La disposición a reconocer acciones perjudiciales en un foro público sin calificaciones ni minimizaciones representa un indicador significativo de un cambio sostenido, explicó el oficial durante nuestra comunicación regular sobre los parámetros de supervisión de Richard. Esto no elimina los requisitos de verificación continua, pero sí proporciona evidencia significativa más allá del cumplimiento institucional. Mi propio viaje continuó evolucionando por caminos inesperados. La entrevista había generado una mayor atención a los problemas de explotación de ancianos, creando oportunidades para que la Fundación expandiera programas educativos e iniciativas de defensa. Lo que había comenzado como una respuesta de protección personal se había convertido en un cambio estructural sostenido que beneficiaba a innumerables ancianos vulnerables más allá de mi experiencia individual. Quizás lo más significativo fue la carta que recibí de una mujer de 68 años que había reconocido su propia situación mientras veía nuestra entrevista. He estado ignorando las señales de advertencia sobre el creciente control de mi hija sobre mis finanzas. Ella escribió: tu historia me dio permiso para confiar en mis preocupaciones en lugar de descartarlas como paranoia o deslealtad. He implementado varias medidas de protección y me he conectado con la red de apoyo local de su fundación. Este impacto tangible, una tragedia potencial evitada a través de la conciencia creada a partir de mi propia experiencia, proporcionó un significado profundo más allá de la sanación personal. La transformación del trauma individual en sabiduría protectora para otros representó la resolución más significativa posible de circunstancias que nadie elegiría voluntariamente, pero que muchos se ven obligados a navegar. A medida que me acerco a mi 80 cumpleaños, he llegado a reconocer que sanar de una traición profunda no se trata de alcanzar una resolución perfecta o una certeza cómoda. Se trata de desarrollar la capacidad para sostener las contradicciones más desafiantes de la vida. Contradicciones que aquellos más cercanos a nosotros pueden causar el daño más profundo. Que esa comprensión de las influencias no elimina la responsabilidad por las decisiones. Que la rendición de cuentas y la transformación pueden coexistir con límites inapropiados. Y que la sanación significativa no requiere ni perdón tóxico ni condena permanente. El vaso de agua que cambié esa noche hace 7 años representaba tanto el momento en que se reveló la traición como el comienzo de un viaje hacia la verdad que trascendía las narrativas simples. La sabiduría que surgió a través de este camino no deseado pero necesario ahora sirve no solo para mi sanación personal, sino también para la protección de innumerables otros que enfrentan circunstancias similares sin la conciencia o los recursos adecuados. Si esta historia te ha ayudado a reconocer señales de advertencia en tus propias relaciones o te ha proporcionado una perspectiva sobre cómo navegar el daño familiar complejo, por favor compártela con otros que puedan beneficiarse de entender que la protección no requiere elegir entre la conciencia y la compasión. La verdad más poderosa surge de mantener ambas cosas simultáneamente, estar alerta al daño potencial mientras se mantiene la capacidad de reconocer una transformación genuina cuando ocurre. Gracias por seguir este difícil viaje a través de sus muchos giros inesperados. Mi esperanza es que compartir estas experiencias no solo proporcione una narrativa atractiva, sino también sabiduría práctica para cualquiera que enfrente la complicada realidad de amar a alguien capaz de causar daño mientras se protege a sí mismo de la explotación disfrazada de conexión familiar.